bienvenidos. Bueno, finalmente tenemos que decir, después de que tratamos este tema durante tantos días, que en un fallo histórico la justicia ha condenado a Nahir Galarza a prisión perpetua. Finalmente la justicia ha decidido que los disparos fueron intencionales y que además eran novios. No hubo atenuante por el tema de la violencia de género. Está justamente en Gualeguaychú, allí Martín Candalaf, que ha seguido todo esto muy de cerca. Adelante, Martín. ¿Qué tal, Mariana? Buenas tardes. Sin duda la palabra histórico le cabe perfecto a la sentencia que se escuchó hoy. Y no es un adjetivo más. A ver, es histórico porque es la primera vez en la Argentina que se condena a prisión perpetua a una chica tan joven, a una chica de tan solo 19 años. Mariana, aproximadamente a las 11:15 de la mañana los jueces dijeron prisión perpetua para Nahir Galarza. Y tomaron algo muy importante que nosotros lo venimos hablando, lo veníamos comentando. Dieron por probado el vínculo. Sí. Los jueces creyeron y están convencidos de que Fernando y Nahir fueron novios. También descartaron dos cosas. Descartaron primero que los disparos hayan sido accidentales. Dejaron bien en claro que los disparos fueron intencionales. Y descartaron también la violencia de género. No se pudo probar la violencia de género, Mariana, de Fernando para con Nahir. Sin dudas, un fallo histórico y que acá en Gualeguaychú se vivió de una manera muy especial. Y lo vivió también de una manera muy especial la familia y los amigos de Fernando Pastorizo, que se congregaron acá en la puerta. Las palabras de la madre y del padre realmente fueron muy emocionantes. Hubo una vigilia, si parece, ¿verdad, Mariana, Martín? Sí, una vigilia. Sí, exactamente. Sí, hubo una vigilia, hubo marchas. Acá se congregó una cantidad importantísima de gente. Los padres de Fernando rompieron en llanto cuando escucharon la sentencia. No estuvo Nahir Galarza en la audiencia, esto es importante decirlo. Sí. Finalmente hicieron un pedido especial. Exactamente, hicieron un pedido especial para que ella no esté por seguridad y tampoco vinieron los padres. Tan solo del lado de Nahir Galarza estuvieron los abogados y no mucho más. La frase del padre fue fuerte, que dijo que a partir del día de hoy Nahir empieza a morir día a día, ¿no? Esa es la sensación que expresó el padre luego de escuchar el fallo. Obviamente conmovidos, por supuesto nadie les va a devolver la vida de Fernando, pero bueno, quizás ayude el hecho de que se haga justicia y Nahir va a salir apaciguar un poco el dolor. Recién a los 54 años, esto es importantísimo decirlo, recién a los 54 años va a salir Nahir Galarza de la cárcel, que por el momento seguirá alojada donde está, en la comisaría de la mujer, a muy pocas cuadras de donde estamos nosotros. Todavía no va a ser trasladada a otra cárcel. ¿Se sabe cómo recibió la noticia, Martín? Nahir, ¿cómo se enteró de la sentencia? Sí, aparentemente estaba en soledad, no la había visitado nadie en ese momento porque claro, los días de visita son los miércoles. Sabemos que los padres estaban en la casa familiar de los Galarza recibiendo noticia y Nahir sola. Sabemos que no lo escuchó ni por la radio ni miró televisión, simplemente se acercó una persona de las que cuidaba a comunicarle la noticia y sabemos también que en algunos minutos nada más su abogado va a entrar a la celda para visitarla y quizás explicarle algo de lo que sucedió en la jornada de hoy. Entiendo que estás con un amigo de Fernando, Martín. Sí, exactamente. Estamos con Helio Pereira. Helio es el mejor amigo de Fernando Pastorizo. Yo lo encontré a Helio cuando salí de la audiencia y lo encontré con los ojos llorosos, realmente muy emocionado. Insisto, Helio es la persona o una de las personas que más conocían a Fernando Pastorizo. Y ya te está escuchando, Mariana. Hola, Helio. Gracias por darnos esta entrevista, por atendernos. ¿Cómo te sentís luego de este fallo y luego de tanto tiempo, ¿no? De tantas audiencias y de todo lo que han pasado? Y la verdad me siento muy aliviado, como deben estar toda la familia de Fer y los amigos y todo lo que lucharon para que esto sea posible. Una tranquilidad y bueno, estos meses se me hicieron eternos, a mí, tanto a mí como a la familia de él, a sus padres, a su hermana, a los amigos. Se nos hizo eterno, pero bueno, se logró lo que queríamos. ¿Qué fue lo que más te dolió de todo este proceso? ¿Qué escuchaste que te dolió? ¿Qué fue lo que más bronca te dio? Y al principio me dio bronca que hablen de él, que sin conocerlo, que trataron de ensuciarlo. Su nombre jamás lo ensuciaron, su nombre está limpio. Pero me dolían gente que opinaba y no lo conoció, mucha gente que se dejó llevar por comentarios. Pero bueno,
me tuve que acostumbrar a eso, dejé de mirar televisión, me enfoqué más en mis cosas, en estar con mis amigos, mi familia, que me bancaron. Y bueno, nada, hoy soy fuerte gracias a él. Y mirando para atrás, Elio, ¿crees que en algún momento alguien pudo imaginar un final de estas características para la relación de ellos, para Fernando inclusive? O sea, ¿era imaginable que algo así pudiera suceder? No, la verdad, de mi parte, yo nunca me lo imaginé, nunca me lo imaginé. Y creo que nadie, no sé. ¿Vos a Nahir la conocías? La conocía de vista, quizás algún que otro saludo, pero no tenía una relación de amistad ni nada. ¿Y qué pensabas de Nahir antes de que sucediera todo esto? Cuando Fernando les contaba a ustedes lo que le pasaba con ella, ¿qué consejo le dabas? ¿Cuál era tu percepción de esa relación? No, yo a Nahir las veces que la vi, me pareció una chica tranquila, o eso aparentaba, ¿no? Y no, la verdad que Fernando a mí por lo menos no me contaba Claro. la intimidad de ellos dos. Yo estaba consciente, sabía que ellos estaban juntos, pero no me contaba sus problemas. ¿Cómo era Fernando? ¿Era reservado con sus cosas? En algunas sí, en otras no. O sea, compartíamos muchas charlas, pero ese tema con Nahir conmigo no lo hablaba. No sé si lo habrá hablado con otra persona o si él tendrá algún otro amigo o amiga que le haya contado. ¿Cómo lo describirías a Fernando? ¿Qué los unía a ustedes como amigos? Y mirá, nosotros empezamos desde muy chiquitos, desde jardín. Y no sé, pero empezamos a juntarnos casi todos los días. Él iba a casa, dormía en casa, comía en casa. Yo en la casa de él, en la casa de su padre, de su madre. Una persona amable, siempre con respeto, respetuosa, alegre, siempre lo vi feliz. A todo grupo que él se integraba le caía bien. Todo el que lo conoce, al menos, o conoció un poco de él, creo que él era muy transparente, ¿sabe? Transmitía algo que, no sé, te hacía conocerlo, lo conocía 5 minutos y parecía que lo conocía de toda la vida. Viste, Elio, que se habló y pienso que te referías a eso cuando decías que trataban de ensuciar el nombre de Fernando. Se habló mucho del tema de la violencia de género. De hecho, la defensa de Nahir hizo pie ahí, algo que no utilizó la justicia como atenuante a la hora del fallo. Pero, ¿qué podrías decir de eso? ¿Era una relación violenta la que tenían ellos? ¿Era violenta de ambas partes? ¿O no te imaginás a Fernando ejerciendo violencia sobre Nahir? Mira, primero, o sea, no tengo conocimiento de cómo era la relación en lo íntimo, porque yo no tenía trato con ella y él a mí no me contaba. Pero él jamás fue agresivo, como he dicho y me han hecho preguntas si él era agresivo en la primaria, con alguna compañera o algo, no, jamás lo vi pelear, jamás lo vi enojado, discutiendo. Es una persona súper sensible. Sensible. ¿Y sentiste que Nahir lo cambió en algo? Viste que a veces cuando las relaciones son muy tóxicas, las personas empiezan a verse distintas, ¿no? ¿Ustedes veían distinto a Fernando en el último tiempo? Sí, yo lo noté, más que nada distante. No se abría, claro, el hecho de no compartir lo que le pasaba, ¿no? Sobre todo con ustedes, claro, que eran sus amigos. Era como que, claro, sí, era como que él ocultaba algo y no lo decía. Claro. Quizás por vergüenza o miedo, no sé, lo que él sentía. Pero a mí no me contaba nada. Yo lo veía bien, aunque después lo empecé a ver un poco distante. No sé por qué motivo. Bueno, obviamente Elio llama la atención, ¿no? Que vos siendo su mejor amigo, conociéndolo tanto, compartiendo tantas cosas con él se reservara de alguna manera estos detalles o estas cuestiones vinculadas a la relación con Nahir. De todas las cosas que se dijeron, no solamente esto que te preguntaba Mariana sobre el tipo de vínculo y la violencia en el vínculo, sino, bueno, como decías vos, intentaron manchar de todas las maneras posibles el nombre de Fernando Pastorizo, que a mi criterio que es la única víctima. De todas, ¿cuál fue la que más te dolió a vos? Y mirá, lo que me dolió a mí fue que hayan dicho que era un golpeador, que era violento, que consumía drogas.
Y bueno, después de eso hablaron No era cierto eso. muchísimas cosas de él. No, no. Esa fue la propia Nair inclusive que dijo que él se drogaba. No lo sé, la verdad que no lo escuché de ella, pero sí de varios medios que salieron a repartir esa versión. ¿Y las familias, conocías bien a la familia de Fernando? Supongo que sí, tantos años de amistad, compartías, ¿no? con ellos en su casa. Sí, sí. ¿Se lo mostraban conocí, preocupados por la madre. relación con Nair? ¿Te habían mencionado algo? Viste que a veces uno recurre a los amigos, ¿no? Cuando no puede llegar a su propio hijo, por ahí para que lo ayuden. ¿Alguien te había pedido que te acercaras a él o que intervinieras? No, porque como te digo, él ese tema No lo hablaba. hablaba seguramente con su padre y conmigo tampoco. O sea, yo conocí una relación que él había tenido con otra chica que sí, era más abierto conmigo y me contaba, y más compartíamos momentos juntos. Pero después que empezó con ella es como Eso es lo que muestra que se la reservó, relación por lo era, menos conmigo. era muy tortuosa. ¿Cómo te enteraste de la muerte de Fernando, Elio? Yo me enteré, justo estaba trabajando, temprano, en la mañana, y nos tomamos un descanso con mi compañero, agarro el celular y veo la noticia, y cuando la extiendo, más o menos dieron su dirección, y ahí es como que me salió su nombre de adentro, me salió su nombre, porque daban su edad, la moto. O sea, vos viste que había muerto un chico todo. de determinadas características y Claro. enseguida pensaste en Fernando. Es raro Sí, eso, sí, ¿no? sí, O sea, que porque de alguna manera pensabas Pensé en la... ¿Qué pensaste que le había pasado? No dieron su nombre, sino que... la verdad que en el momento no me imaginé nada. No me imaginé nada. O sea, como dieron su dirección, me salió su nombre. Y hablando con mi amigo me dice, no, ¿quién le va a hacer algo a Fernando? Y bueno, empezamos a hablar, listo, terminó ahí. Seguimos trabajando. Al rato empezaron a avisarnos. Y yo después hice un llamado que me confirmó que era él. Y la verdad no entendía nada, era como que no caía, no quería creer, no entendía quién podía haberle hecho algo así. Claro, Te decían el o sea, apellido y vos todos decían seguías que... sin querer creerlo. Claro. Claro, me dijeron su apellido y yo no creía, hasta la ahí primera versión no me quise quedar... Podría haber sido hasta un robo, porque él estaba muerto de 2 tiros, pero nadie había dicho todavía que justamente había sido Nair quien le había disparado, ¿no? O sea, Claro, todavía no se sabía nada. claro, yo pensé, qué sé yo, un robo o una discusión, pero era muy raro porque él era demasiado tranquilo. No, te juro que en ese momento no pensé qué le había pasado. Lo único que quería que todo sea mentira y que no era él el que esté ahí. ¿Pero no te sorprendió la información cuando te enteraste de lo que había pasado? ¿No te generó sorpresa? Sí. ¿Te sorprendiste en ese momento? Sí, la verdad que sí. Pero era como te dije, en ese momento no pensé en nada, sino que me quedó la mente en blanco, empecé a recordar toda mi infancia con él, empecé a recordar muchas cosas que, no sé, ese día fue muy raro para mí. Elio, volviendo a la parte de la violencia, sí circuló durante el proceso un audio de Fernando hablando con un amigo, no sé si fuiste vos o fue otro amigo de él, donde le contaba cómo Nair, junto a una o dos amigas, justamente están diciendo en las últimas horas, lo golpeó brutalmente en la puerta de un boliche. ¿Ese audio fue contigo? ¿Fue con algún amigo del grupo? No, conmigo no fue el audio y tampoco estaba en el grupo de amigos. O sea, él tenía también aparte su grupo de salida, que se juntaban y todo eso. Y me enteré de ese audio, no lo escuché y creo que no quiero escucharlo porque me haría mal. No lo escuché, pero estoy al tanto, sí que no sé a quién se lo mandó. Inclusive esa noche, la noche de Navidad, cuando él manda ese audio, fue la última vez que vos hablaste con él, fue la última vez que hablaste con Fernando. ¿Cómo fue esa conversación? ¿Cómo fueron esas palabras? ¿Qué se dijeron? Así es, yo estaba festejando con mi familia la Navidad, subí una foto justo con mi viejo y mis primos, y él agarra y me contesta, feliz Navidad, como él me decía, poroto, pasala lindo junto a tu familia. Y bueno, agarro, le devolví el mensaje y nos pusimos a charlar un rato, me dijo dónde iba a salir, no sé a qué boliche me había dicho. Y yo salía a otro diferente y bueno, capaz que nos cruzábamos, sí, capaz nos cruzábamos, bueno, organizamos para jugar unas play, ¿viste? Porque me habían comprado una play nueva, entonces dijimos de jugar, de juntarnos.
Y nada, quedó todo ahí, lamentablemente no me pude juntar con él. Elio, ¿él estaba enamorado Sí. de ella para vos? Sí, ¿O sometido? pero era raro, estaba ¿Por qué metido. Era raro? ¿Por qué era raro, Elio? ¿Qué cosas notabas Porque raras? como que él estaba enamorado, pero también lo veía raro yo. Como te dije, estaba distante para mí. O sea, raro cómo estaba él, digamos, que él había cambiado, vos lo notabas muy metido en la relación, muy metido en esa relación con Nair, que ahora Nair intentó negar infructuosamente, pero distanciado de sus amigos, con actitudes diferentes. ¿En algún momento se lo planteaste? ¿Pudiste hablar con él de eso que notabas? No, la verdad no le planteé nada porque yo también tenía mis obligaciones, estaba laburando, terminé el colegio y ya mucho no nos juntábamos, pero nos seguíamos hablando, entonces era como que no daba ir a plantearle algo Claro. a él. Ahora, también de a eso, veces justamente. cuando te pones de novio hay novias que son más absorbentes que otras y perdés todo tipo de Claro, contacto sí. con los amigos. Claro, ¿Vos pero se veías supone eso? que una relación te tiene que poner feliz, se te tiene que ver mejor, Sí, no claro. peor, ¿no es Claro. cierto? Como, Así es. como se lo veía a Fernando, ¿no? Elio lo veían peor a él, no Sí. es que lo veían bien. No sé si peor, igual yo siempre lo vi alegre, feliz, pero en el tema de la relación era como que era raro. Elio, Pero conmigo, como te dije, sí. no, te quería preguntar justamente sobre la relación por varios mensajes que ustedes mismos, los amigos, aportaron a la justicia y que están en el expediente, se notaba cierta manipulación de ella hacia él, incluso quedó hasta escrita, si esa es la palabra, si notabas que ella lo manipulaba a él. Mira, yo me enteré de todos estos mensajes y todo eso después de lo que le pasó a él, después que él falleció, me vengo a enterar. Porque yo, como dije, no compartía el mismo grupo de amigos que él, o sea, él tenía su grupo aparte, como Claro. yo también el mío. Ustedes eran amigos Pero desde me enteré, chicos, sí. Claro. Y después Claro, cuando claro. te enteraste, Y no, cuando me enteré, sí, me di cuenta de que ella no era lo que aparentaba, porque yo a ella la conocía de vista y parecía tranquila, y una chica normal. Esa es la No, imagen no me que imaginé tenían en nunca que le iba a Gualeguaychú, hacer. Elio, de Nair, que era una chica tranquila, que nunca se había desbordado. Por lo menos yo que no la conocía en la intimidad, sí, tengo esa imagen de ella porque la he cruzado y me pareció una chica ¿Y súper qué tranquila, imagen? no sé, ella en la intimidad con sus amigos. ¿Qué imagen te dio durante las audiencias? No sé si fuiste a las audiencias a las que justamente acudió también Elio Nair. declaró en una de las audiencias. Mira, yo fui a declarar y ella estaba ahí, pero no tuve contacto visual con ella. Después la vi, sí, nos cruzamos, pero no sé, como que ella era fría, no demostraba nada. Elio, la familia de Nair Sí. es muy conocida allí. Digo, ¿qué concepto tenés vos sobre ellos? Mucha gente habla sobre el papá, que es policía. Digo, vos tenés un buen concepto, viste que hoy mucha gente lo siente como un acto de justicia, que lo es por supuesto. Pero digo, ¿qué opinás de la familia de Nair? No opino nada porque no la conocía, la verdad la conocía a ella, no sabía que el padre era policía tampoco, me enteré después. No, y de lo que se empezó a hablar después de la familia, lo que habrán dicho, no sé, porque no la conozco, o sea, no tengo conocimiento de su familia. Elio, ¿pudiste hablar con la familia de Fernando estos días? ¿Pudiste hablar hoy, que ya tenemos la noticia del fallo? Estuve muy poco tiempo con el padre, intercambiamos unas palabras. A la que no vi fue a la madre, porque acá estaba todo muy repleto de gente y bueno, entiendo y respeto a la madre y a los familiares, que capaz que no era un buen momento, pero tengo contacto, sí. ¿Y cómo era esa gente que estás contando, Elio, que estaba ahí? ¿Cómo la describirías? Porque había algún pequeño grupo haciendo una especie de vigilia a favor de Nair, ¿no? Esperando la absolución, una condena baja, pero cuando se leyó el fallo y se la condenó finalmente a perpetua, explotaron aplausos, tanto dentro como fuera de la sala de audiencias. La sociedad, ¿cómo vivió este caso ahí cerquita?
No, acá la gente lo que quería era que ella pague por lo que hizo y querían justicia por Fernando. Acá todavía no encontré una persona que esté a favor de Nair, sino teníamos el apoyo de todo Gualeguaychú. No solo de Gualeguaychú, había mucha gente que nos mandaba mensajes de fuerza o nos mandaba diferentes mensajes, por ejemplo, de Chile, México. Hoy había mucha gente afuera del tribunal que aplaudió, que festejó, que gritó. Sí, la ¿Creían gente ustedes era como que tenían la sensación de que se iba a dar de esta manera o hasta que se conoció el fallo tenían miedo de alguna otra sentencia mucho más leve para Nair? Y eso va en cada uno, en quién cree en la justicia o no. Yo hasta el último momento no sabía qué iba a pasar, la verdad que no tenía tampoco cabeza para ponerme a pensar y meterme tanto en eso. Yo lo único que yo quería era que él descanse en paz y que sea una condena justa. Inclusive, perdón la interrupción, pero yo te vi con los ojos llorosos, estabas realmente muy emocionado. Vos estabas acá afuera, cuando escuchaste que dicen prisión perpetua, que va a pasar prácticamente el resto de su vida, por lo menos hasta los 54 años en prisión. ¿Qué sentiste? ¿Qué se te vino a la cabeza? Mirá, yo justo en el momento de que estaban en la sentencia, yo estaba haciendo unos trámites, tuve que hacerme un estudio en el médico, pero me mandaron un mensaje, un amigo de Concepción le dieron perpetua. Y viniste para acá. Y me vine enseguida con mi mamá para acá, y cuando vi toda la gente, vi al padre, fue como que sentía un alivio por dentro, y ahí fue cuando quebré, cuando vos me viste que con los ojos llorosos, creo que me puse muy sensible y también fue, no sé, me quebré justito en ese momento porque vi todo el apoyo que él tenía. La verdad que nos hizo muy bien en el acompañamiento de toda la gente y estoy súper agradecido porque en todo momento estuvieron desde el día 1 en todas las marchas y hasta hoy estuvo toda la gente acá. Supongo que es un proceso, ¿no? Es un duelo, Elio, y que habrás pasado por diferentes etapas. ¿En qué etapa estás ahora? ¿Esto te alivia de alguna manera? ¿Te quedaron cosas pendientes por decirle a Fernando? ¿Qué recuerdo vas a tener para siempre de él? Y la verdad que para mí hoy empieza el duelo. Yo hoy realmente estoy aliviado y estoy tranquilo y sé que él va a descansar. Y nada, me quedé con varias cosas por decirle, nos quedamos pendientes de juntarnos, a charlar, un montón de cosas me quedaron pendientes, pero bueno, yo me quedo con el recuerdo de él, me lo imagino con su sonrisa, con su buen humor de siempre, de cómo él era conmigo, me quedo con todo lo bueno, con lo vivido, porque él no tenía nada malo, claro. Gracias, Elio. Mucha fuerza. Gracias a ustedes. Y por supuesto le mandamos Muchas un abrazo gracias a toda la familia a través tuyo. Muchísimas gracias por tu tiempo y Dale. tu testimonio. Gracias a ustedes. Un beso grande. Elio, el mejor amigo desde los 4 años, Del dijo, jardín, desde el jardín sí, de infantes, bravo, ¿no? de Fernando. Muy difícil. Toda una vida O sea, uno juntos. siempre piensa en el duelo de los padres, de los hermanos, pero No, por un mejor supuesto, amigo. los amigos, la gente que lo quiere, que lo conoció, que siente que por ahí lo podría haber ayudado y no tuvo cómo ayudarlo, Mucha ¿no? gente, además, como Sí. contaba recién Elio, ¿no? Mucha gente ahí cuando se conoció la sentencia explotó la gente, explotó en aplausos, toda la sociedad estaba esperando esta condena, que no era prejuzgar, sino que era parte de nuestro trabajo, veníamos anticipando Seguro. que toda la prueba indicaba que esto iba a terminar de esta manera, ¿no? Con un homicidio calificado por el vínculo, es decir, que no fue accidental, que Nair lo quiso matar, que lo hizo a quemarropa, que lo hizo por la espalda y que además hubo en algún momento una relación entre ellos y que bueno, por eso Que había un finalmente la vínculo. condena es perpetua. Estamos con el licenciado Gabriel Cartañá, psicólogo, estuvo con nosotros ayer justamente, estuvimos con Gabriel analizando un poco todo porque Gabriel la entrevistó a Nair y bueno, tuvo la oportunidad de escucharla en su celda los primeros meses, así que bueno, luego vamos a hablar de ahora, el día después, ¿no? Del Bien. fallo. La doctora Blanca Jugelman, psiquiatra forense, gracias Blanca una vez más por estar con nosotros, y el doctor Cristian Poletti, abogado penalista también. Cristian, ¿qué opinión tenés del fallo? Desde el punto de vista penal. Todavía no se conocen los considerandos, ¿no? Que es lo más sustancioso de un fallo penal. Lo que se dio a conocer hasta ahora es la parte resolutoria, la parte dispositiva, le decimos a los abogados, que dice cuál es la pena y por qué delito. Y es como una
cuestión muy anunciada, ¿no? Se sabía que iba a ser eso, el tribunal estaba bastante atado de manos. También sabíamos o se hablaba en las charlas jurídicas de café en tribunales que seguramente iba a ser una resolución compacta, donde el tribunal iba a votar en conjunto y no dos contra uno. Claro, hasta ayer parecía que no era unánime. Se decía, claro, a pesar de lo que se decía, embargo, porque en realidad en estos casos siempre el tribunal busca busca solidez. Una solidez que le dé la posibilidad de sustentar, incluso en lo no escrito, una pena tan alta. Estas penas tan siniestras que tiene el Código Penal. Porque esta chica va a estar presa hasta mi edad. Va a tener 30 años como mínimo por delante, o 35, como dice el Código Penal. Entonces, la verdad es que son penas muy graves, penas que no tienen la posibilidad de tener un margen decisorio de los jueces, como tienen otros delitos. Por ejemplo, un homicidio simple tiene de 8 a 25 años y el juez decidirá, ¿le doy 24 o le doy 9? Pero acá los jueces estaban atados de mano. Si era esa la calificación, el homicidio agravado por el vínculo preexistente de pareja, que fue lo que eligieron, el artículo 80, inciso primero del Código Penal, no tenían otra posibilidad que darle una prisión perpetua. ¿Cómo piensa Blanca vamos a tomar, digamos, a partir del fallo de la justicia, a Nahir como una asesina, ¿no? De una persona que conocía, que era Fernando? ¿Cómo piensa una chica de 19 años que toma la decisión de matar de 2 tiros a su novio? ¿Qué le pasa por la cabeza en este momento cuando conoce el fallo? ¿Se siente culpable? ¿Puede sentir arrepentimiento? ¿Siente ganas de vengarse? Primero creo que habría que pensar por qué lo mató, ¿no? O sea, yo creo que es un trastorno de personalidad el de ella y que sintió que en algún momento él podía desaparecer y se haber sentido humillada por él, no vista por él, y ahí lo hace desaparecer. Cuando ella escribe tuitea, mi amor y demás, te amo, sí, para, te amo siempre. Para siempre. Claro, lo eterniza y sos un ángel. O sea, eres absolutamente consciente de lo que hizo y por qué lo hizo. ¿Cómo se siente hoy? Supongo que no debe estar muy contenta, debe estar muy enojada. Y debe haber pensado... Enojo es la sensación, porque yo me imaginaba recibir semejante noticia sola en una celda, no estaba ni con la familia, ni con... Se lo dijo a alguien de ahí, que le pasó la noticia a través de las rejas. O sea, es muy fuerte, ¿no? Digo, la sensación es de enojo, de depresión, de... Mirá, vos tenés que pensar que angustia en ella no creo que haya. O sea, porque si no se hubiera angustiado después del hecho. Claro. Se hubiera arrepentido, se hubiera puesto mal, hubiera pedido ayuda, hubiera hablado con alguien, hubiera tratado de ayudarlo a él, se hubiera arrepentido en el momento. Eso, o sea, eso es lo más curioso, ¿no? Cuando una persona mata a otro, depende de la circunstancia. Si no tiene un trastorno grave de la personalidad, como aparentemente lo tiene ella, se acerca y trata de ayudar, porque en el momento se da cuenta de lo que De hecho, en este caso, Blanca no solamente no quiso ayudarlo ni se arrepintió, sino que fue todo lo contrario. Trató ella de quitar todo rastro de su presencia en la escena, guardó el arma de donde había estado antes sobre la heladera, se fue a dormir, subió a Instagram 2 historias en las cuales le decía al chico que acababa de matar a sangre fría que era un ángel y que lo amaba para siempre. Eso o sea, se llama, lejos de arrepentirse, tuvo actitudes insólitas. Conciencia forense se llama, en perfilación se llama conciencia forense, que es la intencionalidad de hacer desaparecer todos los indicios. Sea con lo actitudinal o con lo, creo que también buscó la vaina. Sí, sí. Bueno, no se sabe si fue ella, lo cierto es que no se encontró nunca la vaina, ¿no? La segunda vaina. Dejar el arma, buscar la vaina, escribir eso en internet. Son todas cosas como para que evitar, a ver si podía evitar ser incriminada. La información que hay sobre ella, ¿crees que pudo haber tenido algún tipo de influencia? O sea, ella es hija de un policía que fue sometido a un juicio, que mató a 4 personas, que fue exonerado de la fuerza, pero que fue absuelto. Que le enseñó a disparar. Que le enseñó a disparar. ¿Se puede encontrar algún tipo de vínculo, de trauma de ella? ¿Trauma porque el padre fue exonerado o trauma porque el padre mató? No, porque el padre mató 4 personas. O sea, ser hija de un policía que convive entre la vida y la muerte todo el tiempo. Pero tenés que ver cómo se tramita eso en la casa. Si eso se tramita como una cosa terrible que hizo papá o terrible que lo exoneraran. Terrible el trabajo de papá o bueno, es un trabajo que tenía que hacer y esto pasó.
Depende cómo lo tramiten. Que ella tenía un contacto con la vida y la muerte y no le era ajeno, claramente. Aparte tampoco le era ajeno aparentemente el uso de armas. Claro. O sea, tenía un conocimiento. Y también el arma estaba muy a disposición, ¿no? O sea, por más que tu papá sea policía o no sea policía, por lo general tratan de guardarla, de esconderla, de no dejar la mano de alguien que le pudiera pasar alguna cosa por la cabeza. Gabriel, bueno, vos la conocés, Anair, te entrevistaste con ella. ¿Cómo crees que está hoy? Coincido con la doctora. Y ahora, a partir de hoy, sí puedo hablar de la pericia porque el juicio ya terminó. ¿Te acordás que hasta ayer, el otro día, yo no podía dar ningún resultado de la pericia? Qué lindo lo que Mira, vamos a entonces a enterarnos. Había tanta información que, claro, que coincido con lo que ella dice. ¿no? Pero digo, había mucha información que uno no sabía si era verdad, si era mentira, que se había dicho en el juicio, mucho trascendido, que bueno, está bueno poder llegar a la Con respecto verdad. a cómo supongo que está Nair hoy, enojada, muy enojada, porque está frustrada, porque ella esperaba otra cosa. Entonces, la realidad la está golpeando y probablemente esté enojada. ¿Qué esperaba ella? Salirse con la Una suya. condena muy corta. Una condena muy corta. Tan distante de la realidad. Esperaba los 4 años, saliendo en 2. ¿Se entiendes? Eso era lo que esperaba. Y eso en un contexto de un tratamiento injusto. O sea, ella sentía que era injusto el tratamiento que se le estaba dando a ella. Que era injusto las consecuencias por lo que había hecho. O sea, ella considera A ver, que ella haber no es que matado no justificaba ir a ver, presa. ella no es que no tiene criterio de realidad, ella sabe lo que hizo. Donde no quiero usar el término desvaría porque si no parecería que hubiera perdido el criterio de realidad. Pero lo que descalifica no es el hecho, sino la gravedad del mismo. Ella estaba como quien se portó mal y está un poquito en penitencia. Ella sabe que mató, pero no le parece tan grave. Exactamente. ¿Por qué? Porque el homicidio toma la gravedad de un homicidio es emocional. Por eso que decías si vos matas ayer, a ¿no? alguien, de la lo que sentís incapacidad es mucha ella culpa, de porque hay sentir una emoción que te embarga. A una persona que no puede sentir emociones no entiende por qué es tan grave. Es Claro, decir, eso es si a lo mí que se vos me cae diagnosticaste, ¿no? La alexitimia, dijiste. Alexitimia, Ayer me muy quedó bien. mucho esa palabra. Bien, por ejemplo, para que lo entiendas, si a mí se me cae esta copa, puede ser, se rompió una copa, pero no me voy a angustiar, es una copa. Ahora, si esta copa viene de mi tatarabuelo, a mi abuelo, a mi padre, es una herencia familiar en la cual está embestido mucho afecto y se me rompe la copa, me voy a angustiar. ¿Por qué? Porque había mucho afecto puesto ahí. Ahora, ¿qué pasa, no es cierto, cuando no puedo poner afecto? Porque tengo una discapacidad en ese punto. Entonces las cosas son las ¿Ella era cosas. consciente de esta discapacidad emocional? No, ¿O había convivido naturalmente con esto? No, de hecho es vivido como una virtud, no como un defecto. Es decir, hay personas que viven esto como una dificultad, como un problema, con un defecto, si lo querés. Y hay personas que esto lo viven como una virtud si les enseñaron a que esto era una virtud. Pudo ser aprendido, entonces. Exactamente. O sea, un adolescente no tiene rasgos psicopáticos porque sí. Exacto, donde eso es considerado virtuoso. Ella recién decía, muy bien, todo depende de cómo haya vivido. Vos le preguntás a Martín si el haber vivido con un padre que tuvo 4 homicidios, porque mató 4 personas, ¿no es cierto?, con qué gravedad lo vivió. ¿Y qué pasa si eso en vez de vivirlo como terrible, lo vivió como fantástico, como una virtud? ¿Sí? Entonces incorpora que eso es lo correcto. Bueno, pues está bien, Gabriel, y eso es lo poderoso. Claro. Y una niña pero- que no es policía, que no se dedica a eso, ¿no es cierto?, quiere emular una Está situación bien, y pero termina digo, con una condena. yo te entiendo, pero perpetua. tiene que haber un componente más, porque digo, hay un montón de gente que es familiar de un policía, Sí. que le puede suceder una cosa así, que un Claro. policía en el cumplimiento de su deber, en una situación límite, se vea la obligación No. de matar. Y no significa que por eso el resto, o sea, la ¿Y qué interpretación pasa de si- eso sea que... Bien, pero una cosa es algo que un bueno. policía en el cumplimiento de su deber cometa, ¿no es cierto?, un homicidio, un delincuente. Ahora, vos recién lo dijiste, eso es vivido como parte de mi profesión. Ahora, ¿qué pasa si esa persona llega a su casa, ¿no es cierto?, y esto es vivido como virtuoso, como que está bien, como que yo tengo tanto poder que puedo hacer esto, ¿se entiende? Y ese poder se traslada, ¿no es cierto? Yo lo que la observancia que veía es una mirada
de la familia hacia este No, hombre claro, es muy patológica, fascinada. pero- sí. Muy fascinado sobre un supuesto poder que no es que no es real, ¿no? Pero nada. El otro Ahora, que- una persona como Nair con esta dificultad para las emociones, tiene también la dificultad para amar, supongo, ¿no es cierto? Sí, No es claro. solamente, digamos, para saber que tiene esa emoción, sino para sentirla realmente. ¿Vos creés que ella estaba enamorada de Fernando? Vos lo acabas de contestar, una persona con esta patología no tiene la capacidad de poder amar, por lo menos no sanamente. Claro. Entonces establece vínculos necesariamente patológicos. A ver, acá el doctor lo podrá decir muy bien, hay un dicho en la jurisprudencia que es el del árbol envenenado, el fruto necesariamente es envenenado, ¿no es cierto? Es decir, si ella tiene una patología y esa patología va del orden de las emociones, necesariamente sus emociones van a ser patológicas. O sea que ella se las va a arreglar de alguna manera como para no sufrir con esta condena, para justificarla, digamos, ¿no? O sea, esta Hay imposibilidad de sufrimiento y hay arrepentimiento, pero no porque Fernando Pastorizo perdió su vida, sino por las consecuencias que eso le trae. Y las consecuencias para ella son terribles, vos fíjate, en estos momentos ya debe estar pensando, no voy a ser abogada, no me voy a casar, no voy a tener hijos, no voy a ver la muerte de mi abuela, posiblemente ni siquiera vea la muerte de mis padres. Mi hermano discapacitado, del cual yo me iba a ocupar en esta vida, va a quedar desamparado. Ella está viendo toda esa... Si no está viendo, va a empezar a ver todas esas calamidades. Lo que no ve, que debería haber visto el primer día, es le quité la vida a un ser humano. Claro. Le Solo quité ve la cómo vida a esto alguien. la afecta a ella misma y no cómo el daño que hizo afecta a todo No, el mundo. eso es... a un ser humano que quería, digamos. Claro, ¿no? con el que tenía una relación confirmada ahora por el tribunal. Pero vos contás, Gabriel, algo que informativamente es muy importante, que es que ahora tenés se ha relevado este secreto profesional. Vos tuviste una charla con Nair en un momento donde todo el país, ¿no?, quería saber qué pensaba, cómo estaba, qué decía, qué describía de lo que había pasado. Cuando vos entrás y están Nair y vos nada más, ¿con qué te encontraste? ¿Con quién te encontraste? ¿Cómo estaba? ¿Qué te dijo? Con una chica que estaba, como te decía hace un rato, creyendo que estaba siendo castigada porque se había portado mal, ¿no es cierto? Y que ese castigo no iba a ser de máxima duración. ¿Pero eso lo manifestaba literalmente o es lo que vos percibías por su actitud? ¿O ella decía efectivamente...? Ella creía que no iba a estar mucho tiempo presa. Creía que no iba a estar mucho tiempo. Que no iba a estar, no podía cuantificarlo. Pero sin lugar, ella está plena y absolutamente convencida de que 35 años era una irrealidad. ¿No es cierto? Ni siquiera se lo planteaba. ¿Pero por qué? En parte porque ella sobreestimaba su inteligencia. ¿No es cierto? Claro. Y porque hacía caso a quienes de alguna manera alimentaban esto, que eran los abogados que trataban de consolarla diciendo que iba a salir exonerada, y fundamentalmente la familia. Yo, por ejemplo, en una charla que tuve con la mamá, le pregunté en un momento a Yamina, le digo, Yamina, ¿qué crees que va a pasar? Después de toda había tenido un encuentro con ella, tuve una entrevista larga y al final digo, ¿qué crees que va a pasar? Bueno, yo creo que Nair va a tener que pagar algo por lo que hizo. Yo la miré y le dije, no entendés, tu hija va a pasar muchos años presa, pero muchos años presa. Y es como que nadie se lo había dicho. Entonces ahí es como que por primera vez, o tal vez después volvió a negarlo, no sé, ¿cómo que va a pasar muchos años preso? Nadie me dijo. Real dimensión de lo que estaba pasando, la madre imaginamos. Es decir, tu hija mató a una persona y no hay duda de eso, porque ni siquiera estamos discutiendo la inocencia de ella, porque ella lo admitió. Así que... Bueno, más o menos, porque ella terminó declarando que los tiros habían sido accidentales, ¿no? Quizás Está haya bien, sido pero una digamos, estrategia no de es la que defensa. están pensando que puede haber sido otro ser Pero humano. ella se termina creyendo esa mentira, digamos, que El quizás fue una cerebro estrategia de la construye como defensa. cierto aquello que desea mucho que sea cierto. Claro. Y mientras no aparezca la realidad a demostrarlo, durante estos 6 meses ellos se convencieron de que había muchas más probabilidades de un 4 años con 35 años. Ahora, Gabriel, te escucho, es muy interesante escucharte, bueno, y más ahora que podemos escuchar todo ese contenido de esa conversación profesional. La vimos llorar a Nair. El otro día cuando mostramos los fragmentos que aparecieron aquí en este programa por primera vez de la declaración de Nair, Nair estaba en permanente acceso de llanto, en algún momento como casi no pudiendo continuar el relato de lo que pasaba. ¿Vos viste eso? En algún momento incluso se supo, y fue confirmado por el fiscal, que hizo un gran trabajo, hay que decirlo,
que ella amenazaba con quitarse la vida si ciertas cosas de la prueba se conocían públicamente. Eran las imágenes, ¿Había ¿no? angustia real ahí o había...? No, no hay angustia. Era, No hay era angustia. fingido. No hay angustia. El alexitímico no puede sentir. ¿Y ese llanto Y no qué solo era? no puede sentir, sino que te lo voy a contar con una anécdota que me contó Nair. La famosa discusión que tuvieron donde supuestamente, ¿no es cierto?, se agarran a trompada ahí en el boliche. La noche de Navidad. La noche de Navidad. ¿Ves? Esto contado por la propia Nair. Lo que ocurrió fue que Fernando llega al boliche, Nair ya estaba en el boliche. Esto contado por ella, ¿eh? No sé si ocurrió, esto es lo que ella me cuenta que ocurrió. Supuestamente Fernando llega, ella ya estaba en el boliche y ella empieza, como dicen los chicos de hoy en día, a comerse a otro muchacho delante de él. Nair, Fernando, esto era típico en la relación de ellos de 4 años, había pasado infinidad de veces, no era la primera vez que ocurría. Él se pone mal, la increpa, según Nair, violentamente, no le pega, pero la zamarrea, la agarra así del hombro, de los hombros, y la amiga intercede ahí, se genera un forcejeo y un par de golpes. Fernando sale del boliche, se va solo del boliche, afuera, y ella va detrás. Fernando se sienta en un estacionamiento, en la vereda, no sé dónde, no recuerdo bien dónde me dijo, se contó, muy angustiado por lo que había pasado, a llorar. Y Nair se sienta al lado a mirarlo, pero como quien mira algo que no entiende. Lo miraba así como diciendo, contado por ella, como diciendo, ¿qué le pasa? No entendía la emoción. Estaba mirando algo que no comprendía qué era. ¿No es cierto? Como si nosotros nos sentásemos a que nos expliquen la teoría cuántica Stephen Hawking y no la entendemos, no entendemos qué está pasando. No entendía la angustia. No entendía la angustia. ¿Eso se cura, Eso es un digamos? síntoma. Es la lexitimia en las personas. ¿Es algo que si se trabaja se puede cambiar? ¿O La una lexitimia es un imposibilidad? síntoma, no es un trastorno. Ajá. Por lo tanto, lo que pasa es que es un trastorno que es generalmente, que no siempre, no todo alexitímico es psicópata. Sí, todo psicópata es alexitímico. Exacto. ¿No es cierto? Puede ser un síntoma de la psicopatía. El problema con el psicópata es que, mucha gente dice, ¿por qué no se curan los psicópatas? Para empezar, porque no entienden que tienen que curarse. No tienen que lo que llama criterio de enfermedad. Exacto. Claro. Entonces, no entienden que hay que curar nada. Entonces, si vos no entendés que hay que curar nada, no te curas de nada. No la calificarías como psicópata, Anair. Ni siquiera le llega a eso, quiere serlo, pero no le da el piné. ¿Te dijo por qué lo mató? No le pregunté. ¿Se refirió Porque al sabía momento? que me iba a mentir. ¿Se refirió al momento del crimen? No, le dije que no íbamos a hablar de ese momento. Porque yo lo que quería era ver la personalidad de Nair, no el hecho. Yo no estaba ahí para indagar si la mató o no, sino para ver cuáles eran los rasgos de personalidad de Nair. Y yo sabía, porque es obvio, ¿no es cierto?, que había toda una estrategia detrás en tratar de vender. Entonces yo sabía que el discurso del hecho de esa noche, ¿no es cierto?, era un discurso que estaba preparado, que no me interesaba escuchar. ¿Y viste en Nair una persona con algún rasgo de víctima de violencia de género? No. Es importante lo que estás diciendo, porque era una de las principales... No, también se habló del tema de lo que que sí podría era haber un sido vínculo, víctima de abuso. sí era un vínculo, no, tampoco. Sí era un vínculo violento, pero porque era violenta la situación. Cuando digo violento no me refiero a violencia física, donde alternaban, era un triángulo dramático. Ellos jugaban a algo que llama el triángulo dramático, donde se juegan 3 roles: víctima, victimario y salvador. Pero son roles dinámicos, donde una persona primero es víctima, después pasa a ser victimario, después pasa a ser salvadora. Entonces es un juego patológico en el cual lo tenían mucho tiempo. Por ejemplo... Pero no violencia de género y no golpes. No violencia de género. Y no abuso. Y no abuso. Pero perdón, eso es un aperito, es muy importante, Mariana, lo que decís del abuso. Nair tiene un tatuaje que es un candado, y la perito de apellido Tobar, Graciela, es la que me dice a mí, y lo ha hecho público, que le arranca, digamos, esa declaración de que la primera relación sexual que tuvo en su vida Nair habría sido producto de un abuso por parte de Fernando. La perito Graciela Tobar, supuestamente lo que yo tengo entendido es que Nair no le cuenta lo que pasó en esa primera relación, ella lo infiere. Entonces, la perito infiere. Segundo, esa pericia yo la leí, es una pericia, la doctora, que es perito forense también lo sabrá, es una pericia sacada de 2 test, el test de Milon, ¿no es cierto?, y el test de persona bajo la lluvia. Y ella llega a conclusiones que ninguno de los test
evalúa. Por ejemplo, ella indaga que a partir de los test hay violencia de género y ninguno de esos dos test evalúa violencia de género. Es como si yo te diga que porque medito altura puedo ser sos diabética. La altura no mide diabetes. O sea, nunca le dijo a Nair que Pastorizo Esto es lo que dijo abusó de ella misma, que nunca le contó de cómo fue la primera relación, que ella lo infiere. Entonces yo dudo mucho de esa pericia. Y además esa pericia, tengo entendido, que fue hecha en combinación con otra supuesta profesional del caso, que ni siquiera es psicóloga, es una psicóloga social, que no está habilitada para ejercer la salud mental. ¿Y tu sensación cuando la conociste a Nair es que ella quería mostrarse inteligente, Sí. despierta, ¿no? Sí. Me pareció que algo al respecto habías referido, pero ¿te dio la sensación de alguien, digamos, que es consciente de lo que está viviendo? ¿No? No. No es sí es consciente de lo que está viviendo. Vuelvo a lo mismo. No es consciente de la gravedad de las consecuencias de lo que pasó. ¿Y cuál es la gravedad de las consecuencias? La principal, que es la que no toma dimensión, Nair, es que hay una persona fallecida. Hay una persona que no se va a casar nunca. Hay una persona que no va a tener hijos. Hay una persona que no va a ser abuelo. Pero eso no es tan... A ver, puede tener hijos. No, pero estamos hablando de Fernando. de la víctima. Ah, no. El que no va a tener hijos No, es antes te Fernando. escuché que vos, cuando armabas el plan de ella... No, esa es otra. Esa es Decía- la segunda parte. Claro, ella no Pero era la consciente. principal, cuando decía Diego, ¿no es cierto? Que hay, coincido contigo que la principal víctima es Fernando, no la única. El hermano de Nair también es una víctima. ¿Se entiende? La abuela de Nair es una víctima. Ok, correcto, está bien. Por eso sacando- creo que no es la Muy bien. única. Pero la principal víctima es Fernando, son los hijos que Fernando nunca va a tener. Son los nietos que Fernando nunca va a tener. Es la esposa con la cual nunca se va a casar. vida. Esa real dimensión que nos embargaría a cualquiera de nosotros Ella no y la nos tiene. haría sentir una culpa exorbitante, para ella es cero. Te digo una cosa, porque para ella la víctima es ella, no es él. Claro. Esto en resumen. O sea, ella lo único que le molesta en realidad es estar detenida, sin su libertad. Y creo que lo primero que pidió fue un personal trainer, ¿o no? Sí, pero eso sí no es cierto. ¿eh? No es Eso son cierto. parte de que pidió un personaje, es parte de los Pero mitos. pidió algo especial para ella. Igual ella eso no se- es consciente de que a pesar de que, vamos a decir, no es consciente de que mató a alguien, Sí, es alguien que consciente. quería. Sí, en Bueno, es cuanto a consciente, conciencia, pero digamos, no, No de la asimila la gravedad. angustia. No asimila la angustia de haber matado a A ver, alguien querido. imaginemos esto, Tampoco Mariana. de haberse arruinado la vida A a sí ver, misma. ¿por qué lo que hablaba Luis es correcto? Que estas cuestiones son aprendidas. Vos pensás que es una chiquita, ¿no es cierto? Que cuando tenía 13 o 14 años, vio que su papá mató a 4 personas y que no pasó nada. Que no hay consecuencias, que no hay culpa, que no en la casa le quité la vida a 4 seres humanos. No importa si eran delincuentes o no, eran personas. Lo que dicen en Gualeguaychú, que ella creía que era la hija de Rambo. Bueno, entonces, la hija de Rambo quiere ser Rambo. ¿Se entiende? Pero no es Rambo. ¿Se entiende? Lo que vamos a ponerlo en estos términos, salió bien con el padre porque su profesión es ser policía y parte de su profesión a veces es enfrentarse y puede terminar matando a alguien, en una chiquita estudiante de Derecho de 19 años es otra realidad. ¿Ella acudió al papá por ayuda cuando después de matar a Fernando? A la primera persona cuando termina admitiendo es a su familia. Ahí es cuando ella se entrega, quienes la entregan son los padres. En realidad la entregan en parte de una estrategia. 5 horas después la vienen a ir a buscar. Ya la fiscalía sabía que ella era la principal sospechosa. Simplemente hablan con los abogados y los abogados dicen hay que entregarse porque, a Te ver, pregunto esto porque o te profugás o te entregás. las versiones también, algunas indicaban que el padre podría haber ido a la escena del crimen, podría haber sido quien quitó la vaina de la escena, digamos que podría, con su conocimiento, haber ayudado a plantar determinadas cosas como para que su hija no estuviera tan... Si hubiera podido hacer eso, creo que hubiera podido hacer muchas cosas que no se hicieron. Si hizo eso, es muy mal encubridor de crímenes, porque dejó abiertos un montón de... y es policía. Sí. ¿Y hablaron de esa saberlo, relación? digamos. ¿Hablaron de esa relación ustedes con Nair? Digo, vos con Nair, de la relación con su padre, con su familia, con aquel hecho traumático vinculado al accionar de su padre como agente de la fuerza policial. Ella en Entre Ríos. ella tiene pocos recuerdos tácitos de ese hecho. Lo que hay más recuerdos no de lo que pasó, porque no sabe mucho Sino de lo lo que que le pasó, contaron, ¿no? sino
de qué se hizo con lo que pasó, Claro. ¿no es cierto? Y cuando yo hablaba con ella me recordaba mucho Sartre decía, Jean-Paul Sartre decía, que no somos lo que nos pasa, sino lo que hacemos con ello, ¿no es cierto? Y yo lo que miraba ahí es qué es lo que se configuró con lo que pasó, no lo que pasó propiamente dicho. Claro. Ahí es donde se configuró, ¿no es cierto?, una suerte de el otro, ¿no es cierto?, no es un sujeto, el otro es un objeto. ¿Y cómo crees que la va a pasar ahora en una cárcel común? A ver, Hasta ahora estuvo en una cárcel sola. ahora estuvo sola. Yo creo que ahora, en una cárcel común, va a empezar a tomar real dimensión de las consecuencias de lo que pasó. De las verdaderas consecuencias. Pero de lo sobre que sí misma, una vez más. Claro, No sobre- sí, sí. Nunca Sí. sobre Fernando. Nunca hay, por lo menos de lo que ustedes vieron hasta ahora, lo que vos viste hasta ahora, culpa o remordimiento. Todavía no. Ahora, y Gabriel, más allá, digamos, de esto, puertas adentro, con los padres se enojaron, o sea, Los padres están enojados. O sea, ¿han visto su error Pero no- o no, no. copia alguna No, conducta no, en la que ellos La tampoco La culpa la ven? tiene la sociedad que no comprende. La culpa la tienen los familiares de Fernando, ¿no es cierto?, que en alguna medida ponele que así fuera. Yo tuve una discusión con el padre, un desacuerdo, una charla, ponele, porque el padre alegaba ciertas manipulaciones del papá de Fernando, ¿no es cierto? ¿Qué Pero le eso es importa para en el afuera, caso? pero para adentro con Nair no dicen, mi hija se confundió o Nair tenía miedo de que sus papás se enojen, la reten, un castigo, digamos, por haber cometido No. el crimen de Fernando, No. nada. No. O sea, ella sabía que se iba a sentir comprendida por sus padres. Contaba con Y se eso. sintió comprendida por su Y se padre. sintió comprendida. Contenida y comprendida. En ningún momento le marcaron que se mandó, que hizo un error, digamos, que cometió un error. Si lo pudo haber marcado, sería, vuelvo a lo mismo, un error por las consecuencias. Claro. Mirá en el quilombo, perdón dando la expresión, mirá en el lío en que estamos metidos. O sea que es una por conducta tu que toma de inefi- ellos. Sería algo así, no explícitamente, no explícitamente. Mirá en el berenjenal que nos metimos por tu ineficiencia. Claro. Pero No porque Con mataste lo a peligroso Fernando. de ese mensaje. Bueno, de hecho, la madre le pide disculpas en una de sus declaraciones a Nair en la audiencia por no haberla cuidado con el tema de la violencia de género o haber ayudado ¿Cuidado de a que... quién? Porque ella dice haber ayudado a Nair a guardar el secreto y no contárselo al padre. ¿no? ¿Cuidado de quién? Cuidado de... Claro, No te cuidé de quién. del padre. Exacto. Exactamente, del padre, No porque es de tenía miedo de la Fernando. represalia. No es de Fernando. No de Fernando. Pero Pero, con Fernando perdón, la trama de las infidelidades. Las infidelidades, a ver, la historia de Anaí con Fernando empieza a los 15 años. Ellos empiezan a salir y como todos los chicos de 15 años, no quedaba, los primeros tiempitos no quedaba muy claro si eran novios, eran touch and go, eran chicos que salían con derecho. Parece que a los 20 días o al mes Fernando se comió a otra chica. Nair se entera, 15 años tenía, que Nair se entera y corta con Fernando. Esto te lo contaban a ir. Esto me lo contamos Nair. Luego Fernando, arrepentido y no quería cortar con Nair, va, le pide disculpas y la disculpa de Fernando es que no sabía que eran novios, que creía que eran touch and go y que él tenía permiso para salir con otras chicas. Entonces dice, pongámonos de novio, ahora sí somos novios formales y ahora sí te voy a ser fiel. ¿Bien? A lo que ella acepta y vuelven a salir. A partir de ahí, ella se sintió engañada en ese mes o 2 meses en los cuales él se comió. Esto es lo que ella te cuenta. Sí, es lo que ella me cuenta. A partir de ahí, ella empieza en una caterva de conductas que venían a anticipar posibles infidelidades que ella suponía que O sea, Fernando por le las podía dudas, dar. que él me sea infiel, Por- yo ya voy a ser infiel. Exactamente. Ella se cobraba infidelidades a cuenta de crédito. lo que todavía no había ocurrido de parte de él. Exactamente. ¿Y se Para que si enteraba ocurriera, Fernando? yo salgo ganando. Esto casi desde el inicio de la relación, por lo que Desde estás los contando. 2 meses. Pero la eso es verdad. muy celotípico y no por eso hay que terminar en un crimen. Digo, las parejas celotípicas habitualmente actúan desde ese lugar. Sí. Fantasmas de engaños y por eso me Llevan adelanto a con otro engaño. profecía de autocumplimiento. Sí. Las relaciones tóxicas llevan a eso. La relación fue tóxica desde el primer momento. Él era De los entonces- dos, ¿eh? Pero perdóname, En un Gabriel. juego sadomasoquista, ¿no? Obviamente. Donde interaccionaban uno y el otro y jugaban. A ver, siendo chiquitos. Vos nos estás contando, es importante esto porque por supuesto era el nudo de la causa, ¿no? Aquí lo hemos charlado tanto con Cristian como en su momento con vos, Gabriel. Acá lo que los jueces hoy tenían que definir era si había o no había una relación, de qué tipo era esa relación, cuánto había durado, qué intensidad había tenido para ver si efectivamente era o no era cadena perpetua, era o no era un crimen agravado por el vínculo. Vos nos decís que ella te contó que efectivamente en algún momento ellos decidieron ponerse de novios. Sí.
para evitar infidelidades y que Como ellas... parte, no, o para como evitar, parte no. de un contrato en el cual habían dicho, bueno, Contrato. para que quede claro esto nos ponemos de novios. Sí, tal cual. Y a partir de ahí vos decís que ella de alguna manera como que se cobraba a cuenta Sí. algunas infidelidades. Eso, ¿se enteraba Fernando de lo que pasaba? Sí, es que eso generaba peleas en la pareja. Obviamente era parte del juego. La infidelidad no tenía sentido si Fernando no se enteraba. Claro. Entonces yo lo hacía para que él lo supiera. Sí. ¿Y cómo te lo contaba esto? ¿Así naturalmente o como...? No, a ver, ella no me decía que lo hacía para que me contaba, pero cuando ella contaba que lo hacía y no era una oportunidad... A ver, hay un concepto en psicología que es todo error repetido no es error, sino que es síntoma de algo. Es decir, si ella, cuando ella cuenta que Fernando le es infiel y que después corrige la conducta de infidelidad, uno puede entender que Fernando se equivocó. Bien, ahora, si Fernando hubiera seguido con esa conducta de infidelidad, ya no es un error, es un síntoma de otra cosa. Bien, ahora, como ellos vivían cortando y volviendo, en los periodos en los cuales ellos no eran, entre comillas, novios, Fernando sí estaba con otras chicas y ella lo vivía con infidelidad. Pero perdón, Claro, Gabriel, casi que se alimentaban ese dolor, ¿no? Se separaban para que el otro estuviera con otro y entonces tener algo para ese es el reprocharse juego del y- triángulo dramático. Lo que escuché hoy en dos amigas de Fernando, digamos, sumándome a la teoría de Blanca, es que el 24 de la noche Fernando no, además de ver esta dinámica de pareja que tenían, lo que le dice es no te quiero ver nunca más, me voy a Paraná a estudiar, creo que iba a ser contador público, y no te quiero ver más. Entonces, el motivo de la pelea, tal vez como dijo Blanca, era la pérdida de algo muy cercano a ella. Porque lo que yo creo que ella, yo no la pericié, pero más o menos por el modus operandi y por lo que pasó antes, por determinadas cuestiones que está comentando el licenciado y lo que pasó ahora, yo creo que es un trastorno narcisista de la personalidad, más que un trastorno psicopático. Y el narcisista lo que necesita es ser admirado, o sea, tiene una necesidad constante de admiración exageradísima. Y el otro es una posesión. O sea, no puede no quererla, no admirarla. Y dentro de ese narcisismo patológico del que habla Kember, y vos conocerás, esto que le pasó es algo que realmente le falló. Porque ella también sobreestima, o una persona con un trastorno narcisista, sobreestima su inteligencia, sobreestima todo aquello que puede hacer. Entonces... esto fue un error de cálculo, fue algo que le salió mal para ella. No hay angustia, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es por el daño a su libertad, ponele a que no tenga libertad para hacer lo que ella quiera en su vida. Y con respecto a la víctima, no hay culpa, no hay dolor. En eso se asemeja al psicópata, pero creo que es una narcisista. Y los padres, bueno, se formó en esa dinámica familiar. Esto no hace responsable ni culpable a los padres, para mí, para mi forma de ver. Pero sí que debe haber habido alguna dinámica complicada ahí y bueno, también tiene un hermano discapacitado. Tiene un chico, un hermano menor discapacitado. Hay con que una ver cómo discapacidad jugó mental, ahí todo. Un retraso madurativo. Hay que ver cómo jugó todo eso. O sea, creo que los padres no deben ser los culpables. Pero bueno, si lo pueden detectar, bueno, es no lo pueden lo que vos detectar. decías recién de Sartre, ¿no? Lo que uno hace con lo que le pasa, ¿no? Tal cual. Realmente. Blanca, sé que te tenés que ir a Sí. atender, que tenés pacientes, así Sí. que te quiero despedir y te agradezco mucho No, tu tiempo, gracias a a la vos doctora y a Fugelman. Muchísimas gracias, seguimos conversando con Gabriel y está también Cristian Poletti con nosotros. ¿Querés agregar algo, Cristian? ¿Estás escuchando con atención? Sí, lo que pasa es que los penalistas cuando hablamos de cuestiones mentales, simplemente tendemos a hacer la única pregunta que para el juicio interesa verdaderamente, que es, ¿comprendió o no comprendió en el momento la criminalidad del acto, ¿no? Sí, Y, la respuesta es sí. Claro, La respuesta a eso iba. Indudablemente sí. La Sí, libertad, indudablemente sí. claro. Indudablemente sí. Sin duda, entonces, tenemos una chica que debe responder por más imagen que hemos visto en el momento de que ella declaraba en el juicio, que con muy buen criterio defensista llegó a un canal de televisión para que lo viéramos antes de que los jueces dictaran sentencias, ¿no? Sí, Vos dijiste que era una estrategia de la No le sirvió defensa. de ¿no? nada. Sin duda. No le sirvió. Pero bueno, era una de las Perdón, pocas cosas que tenían para hacer. ¿Me permitís una pregunta? No soy quien para hacer preguntas, no soy acá. Pero sé que le dieron 35 años, pero... No, le dio prisión perpetua. Prisión Sí. perpetua que son 35 años. Porque Sí. no hay la perpetua en Argentina. Para mí no, pero en general para el Código Penal a veces sí.
Es difícil de contestar. Qué increíble que esté discutido, ¿no? Sí, sí. Bien, es la muy La difícil pena de máxima contestar. del Código Penal no se sabe cuál es en nuestro No, país. no, no. Bien. En Para realidad vos, no ¿cuánto- debería ser 35 años. ¿Cuánto Y debería tampoco ser? para este caso. Y, por ejemplo, el genocidio tiene, tampoco lo tiene, pero en general se entiende que el genocidio, que es el delito más grave, tiene 30 años de prisión por convenciones internacionales. Entonces, ¿yo cómo le doy a esta chica 35? Si a Videla le debería dar 30. Ahora la pregunta cuenta? es... El delito de abuso a veces es acumulable, entonces Claro. se dan penas de 60, Bien. 70 años que también es ridículo. ¿Aplica que la reducción por buena conducta de 2/3 partes? Porque entonces salen 20 y pico. No, No, en pero 35. está previsto el 13 del Código Penal, el 14 del Código Penal, que justo tuvo una reforma un poquito antes de que sucediera esto, establece 35 años como una suerte de libertad condicional para la prisión perpetua. Pero también dice el 14 que en casos como este no hay libertad condicional. Claro. O sea, Entonces, hay no una se pelea ahí sabe- muy grande. no Para se mí, de todas sabe maneras, se cuántos años va a zanja. cumplir. Para mí, de todas maneras, se zanja diciendo, pará, 30 años para Videla, esta chica no puede estar un día más que esos. Desde mi Ok, óptica, pero como habría que plantear mínimo- inconstitucionalidad pero como porque el mínimo artículo lo estamos dice. hablando de 30 años, Cristo. 35, vamos a decir, de acuerdo a lo que dice el Código Penal. Correcto. Ahora entiendo por qué estamos... Ahora, tantos Gabriel, problemas. vos mencionabas algo... Poblados de Una eufemismos, perpetua se que no llaman queda clara. eufemismos. Son Claro, eufemismos. no En nuestro hay prisión, ámbito, no existe la cadena perpetua. en nuestro No ámbito existe ni estamos la muy ni la condena a acostumbrados muerte. a hablar de cosas que no son ciertas. La libertad condicional no es libertad condicional, porque nadie te condiciona, porque una vez que te lo dan, ¿quién te va a controlar si Nadie. estás cumpliendo o no cumpliendo? ¿Dónde está el patronato Es liberado que va a terrible. cumplir? Nadie, no existe. La prisión Debería perpetua existir, ¿no? no existe, No la existe, reclusión pero por debería. tiempo indeterminado Tampoco no existe, existe. salvo el pobre de Robledo Robledo Puch, Puch. que está ahí y vaya a saber si alguna vez lo larga. Bueno, pero sí existe una justicia a tiempo y por eso le quería preguntar a Gabriel. ¿Hay algo, más allá de lo trágico que pasó para todo este pueblo, para estas familias y principalmente para Fernando Pastorizo, que es justicia a tiempo? La mayoría habló de que hoy volvieron a enterrar a Fernando. ¿Sentís que esta justicia tan pronta, en 6 meses, puede ayudar a curar las heridas que quedó en la familia de la madre, del Siempre padre? la justicia, más que curar, permite seguir avanzando en el proceso del duelo. Vos preguntabas hace un rato al amigo cuál es la siguiente etapa. Creo que la siguiente etapa en la cual los familiares de Fernando pueden avanzar es sobre la tristeza. Claro. ¿No es cierto? Ahora se pueden permitir estar Permitirse tristes. ahora la tristeza porque ya negación, negociación e ira, ¿no es cierto?, se ha cumplido. Ahora, lo que sí entiendo que esto se llevó en tiempo y forma. Me gustaría que el tiempo justo que se le dedicó a este caso, donde hay una mujer que mató a un hombre, se aplique a los hombres que matan mujeres. Me pregunto, ustedes que son periodistas, empiecen a revisar los casos actuales, donde hay lamentablemente los femicidas. conocemos. Gabriel, no es cierto? cierto, perdón, voy a hacer un punto. Pregunto. Acá la celeridad que ocurrió en este caso es evidente porque ocurrió, y es porque el Código Procesal Penal de Entre Ríos es muy ágil y es muy rápido. Y un caso que se puede comparar perfectamente porque ocurrió en Entre Ríos también, es el caso de Micaela García, cuyo asesino también fue condenado en menos de 6 meses. Bueno, digamos. Aquí lo que hay que hacer es felicitar a cómo funciona la Sí, justicia entre sí, pero Ríos. espérese, Y el código caso que de- se- pero- Totalmente de Pero acuerdo. Rossi sigue estando ahí. Pero ¿eh? permítame esto, son casos de sencilla investigación. Este Bueno, es un está caso de bien. sencilla investigación. La chiquita estaba caminando a 2 cuadras, Igual todos se los iba para la Igual que casa. Micaela García. Y igual que Micaela García, similar. Ambos casos sencillos. En un caso Sí. se trata de un femicidio y en otro caso un homicidio agravado por el vínculo. En uno, un hombre mató a una mujer y en otro caso, una mujer mató a un hombre. En ambos casos, la justicia procedió rápida y eficazmente. sí. Que lamentablemente no es lo que pasa siempre con los femicidios. Ojalá la justicia se copie de lo que pasó Sí, con igual- este caso, con Sí. el caso de Fernando Pastorizo Ahí- y con ahí el de donde Micaela iba yo. García, Ahí porque no donde iba yo. pasa eso. con Cata, los igualmente creo yo, discúlpame, el abogado de parte del caso de Nair Galarza cometió, creo que, excesos a la técnica que baratean y bastardean la causa de Ni Una Menos, intentando invertir una causa nacional con una problemática Pero no de lo campo resultó. que cada 30 horas muere una mujer, con un caso donde no se probó ni la violencia, ni con denuncias previas, ni el alcoholismo, ni la drogadicción, ni que Fernando era el monstruo que ellos plantearon para ensuciar la causa, para embarrarla. Sí, yo- Eso me parece que tendría que procesarlo la misma justicia. No, mirá, Luis, yo discrepo absolutamente con eso. Yo creo que le hace muy bien, incluso le hace muy bien a casos como este, que haya una defensa fuerte. Que haya una defensa fuerte hace que la fiscalía y la teoría de eso se trata el proceso penal. El proceso penal son dos fuerzas en pugna: la teoría de la acusación y la teoría de la defensa. Tienen que
pugnar, tienen que pelearse, y la pelea tiene que ser en igualdad de armas. No se olviden ustedes que el fiscal es todopoderoso al principio en una investigación penal. Es el tipo que le pide al juez el allanamiento, es el tipo que en su propia oficina escucha a los testigos, escribe con su máquina, y la defensa no tiene esas posibilidades. Solo las tiene en el momento del plenario, en el momento del juicio oral. Ahí están todos en el mismo nivel, incluso los jueces, que solamente se elevan al momento de tomar sentencia, de dictar sentencia. Ese mismo nivel hace que se le denomine plenario a este momento del proceso penal. ¿Por qué plenario? Porque las fuerzas son plenas y los derechos son plenos. Incluso los de este abogado que, con un criterio que para él estuvo bien, yo no sé, no voy a opinar sobre él, tal vez comparta lo que vos decís, pero celebro que la defensa haya sido fuerte y hayan tenido todo a disposición como para poder defender a esta chica, y si es justicia lo que salió hoy, ¿Se puede bienvenido decir sea. cualquier cosa en el proceso de defensa, Cristian? No cualquier cosa, pero tiene que ser muy amplio. Digo, El si la ejercicio de familia, defensa si tiene la que ser muy familia de amplio. Fernando Pastorizo, asesinado a sangre fría por Nair Galarza, considera que fue ofensiva la estrategia de la defensa con respecto a su hijo, quien ya no se puede defender porque dijeron todo tipo de barbaridades, ninguna probada. ¿Puede accionar contra eso? ¿Puede ir contra los abogados de Nair? Bueno, yo no conozco antecedentes respecto a eso. No lo vería mal que lo hagan, porque a fin de cuentas puede haber sufrido un gravamen, un detrimento de su ¿Daño moral. moral? Y puede revictimizar a la puede víctima. serlo, Moral, ¿no? puede serlo, pero un proceso penal es una constante revictimización. Es eso. Claro. Este chico se murió, no pudo ser revictimizado, pero la familia lo percibe cotidianamente, lo veo yo en mi estudio todos los días, que Claro. vienen y me lloran en el escritorio. Sí, sí, como que todos los días y con cada revés Es vuelve una a morir, constante ¿no? revictimización. Es así. Ahora, quería saber, Gabriel, si sentiste en algún momento de los encuentros con Nair empatía con ella, si logró conquistarte, o sea, si tuviste esa sensación de que por ahí, viste, no lo hizo, o por ahí sí fue así. A ver, te lo voy a contestar de esta manera. No sentí empatía porque para sentir empatía tendríamos que incidir en la emoción. Exacto. Y yo no le vi emociones. Sí me conquistó, pero me conquistó porque obtuve lo que fui a buscar. ¿Y qué fui a buscar yo? Yo iba a investigar un caso que me parecía interesantísimo clínicamente. Y es lo que encontré. Si hubiera encontrado una chica con emoción violenta, digo, bueno, en tantos casos ya vi, Claro. ¿no es cierto? Yo quería ver un caso así. No hubo emoción violenta acá, por No supuesto, hubo emoción así, violenta. Pero así falló ahora la hay un- justicia, pero Gabriel, Entonces, hay un punto mi que- parte científica estaba fascinada, estaba súper Gabriel. conquistado. no Pero hay hubo un punto- emoción. Digo, hay un punto ahí donde esto que plantea Mariana, ¿no? Donde vos hablas de un vínculo especial. Que Entre es ella y padre Fernando. entre ella y el hermano de Nair, su Sí, hermano de mucho discapacitado, afecto. que vos contaste varias veces ya que ella se refirió a su hermano, que lo iba a extrañar, que no podía verlo, que cómo Quizás estaría ahí su sí, ¿no? hermano. Podía sentir. Claro, ahí había una conexión con el otro en el Sí, vínculo con, el su hermano. sí. Te diré con 3 personas. Con 3 personas fueron los vínculos más sanos que vi. Con 2, sanos, porque corrijo ahora sano. Afectivo, con 4. El hermano, la madre, la abuela y el padre. Sano, la madre y la abuela. ¿Por qué con ¿Y el con hermano Fernando? sano no? Perdón, te corrijo. El sano, el hermano y la abuela. Eso. Correcto. Y no sano con la madre y con el padre, pero sí afectivo. Sí. ¿Por Y qué con- no sano la relación con los padres? Porque son afectos de lugares disfuncionales. Ella copia la mirada fascinante que Yamina tiene de su marido. ¿Ella estaba encantada con Pastorino o con Pastorizo o Ella no buscó podía a alguien creer- a quien someter y a quien hacer sufrir? Ella no podía creer que Pastorizo tuviera la soberbia de no morir por ella. Pero ¿lo admiraba? No, Ya- jugaba. Jugaba. Lo podía Jugaba. controlar. Jugaba. Lo podía ¿A que hacerlo manejar. sufrir? Parte, sí. ¿Y por Porque qué Pastorizo Fernando y no otro? o sea, conocía las infidelidades que ella se cobraba cuenta. ¿Cómo? Pastorizo, por lo que te entendí, Sí, ella se ocupaba de decir. De sabía hacérselo las saber. infidelidades de ella, Sí. que ella se estaba cobrando a cuenta Sí, de dentro lo de esa que hipótesis ella- por ese hecho de los 15 años. Ponele. Ahora, Gabriel. No, por ese hecho no. No Licenciado. estaba cobrando venganza, estaba sacando crédito. Porque ella suponía que Fernando le iba a ser infiel. Y de hecho lo era.
Y de hecho lo era, en este juego lo era. Claro. Licenciado, usted dijo acá en el programa que fue creyendo tener un diagnóstico o con una idea previa y eso cambió después de la entrevista. ¿Cuál era la primera impresión que tenía y cuál fue la que se llevó? Que era una chica que se dejó llevar por las emociones. Eso es lo que yo me imaginé. Sí. ¿Cuál fue el diagnóstico que resultó de su pericia? Que no tiene emociones, no se dejó llevar por emociones, sino que trató de convertirse en su... creyó que lo que su padre es era ejemplo a seguir y lo siguió. Y ahora te iba a preguntar por eso, por el padre. Sí. ¿Qué padre te llevó a la charla? ¿Cómo lo describía? Vos decís que había una cierta admiración de la madre por el padre. Y de ella por el padre. ¿Qué te contaba de la madre en por el esas esposo. charlas? ¿Cómo te lo decía? ¿Qué es lo que te dijo sobre eso? No te entiendo la pregunta. A ver. ¿Qué te contó sobre la relación de los padres que a vos te permitió inferir cómo los miraba? No, eso no es, eso yo no lo deduzco de lo que Nair me habla, sino de lo que yo me encuentro con Yamina, con la esposa. Claro. ¿Y qué viste? Cuando yo veo a la esposa Sí. y cuando los veo interaccionar a los dos esposos, lo que veo es un hombre que impone su palabra y una mujer que queda subsumida en una fascinación ante lo que este hombre dice, como si fuera cierto indubitable. Y este hombre lo que decía papá. era un montón de cosas, que muchas cosas, vos decís, lo que está diciendo no tiene ni pie ni cabeza. Y Nair es así con el papá. Vos la Y Nair escuchaste es ahí, así sí. con el papá. La palabra del papá está casi en el mismo escalafón que Dios. Lo que pasa es que ella cree que Con la diferencia que sí. no es Dios. La única persona, cree Nair, que la puede salvar ahora y rescatar es su papá. De hecho, hablé hoy con su papá y me dijo que va a pelear para arriba, hacia arriba. No sé si tiene algún artilugio, digamos, pelar, para... Sí, a pelar, obviamente. Está bien, pero Sí, digo, pero además, él me lo dijo de una la manera... cámara. O sea, Ahora, ¿qué posibilidades hay, hablando desde el punto de vista penal, de un juicio de estas características, alguien con prisión perpetua que apela? ¿Qué posibilidades tiene? de que se le Estuve hablando pueda casualmente de rechazar? eso en el día de ayer por el prefecto Binader, que la mató a la chiquita. ¿Se acuerdan Uy, del sí, prefecto claro, Binader? terrible. Yo fui abogado de la familia junto con Jessy y casualmente está llegando a la Corte Suprema a la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires un recurso de la defensa oficial cuestionando esa prisión perpetua. Lo mismo va a pasar acá. Van a ir al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos y de ahí seguramente, si hay una cuestión federal, llegarán a la Corte Suprema de acá porque tienen las posibilidades técnicas y los recursos con los abogados que tienen de hacerlo. Pero las posibilidades indudablemente. de que se revise ese caso y se vea... una Muy vez que llega a difícil la Corte. contestar científicamente, pero la verdad es que uno de estos juicios, una de estas sentencias se toman muy relacionadas a lo que contemplan por la inmediación los jueces en el momento del hecho. Es Claro. decir, los jueces de los superiores tribunales que no ven a los testigos, que no están cara a cara con la prueba, suelen ser muy reacios a cambiar cuando la cuestión es probatoria. Y acá sobre la todo cuestión es probatoria. cuando fue una decisión unánime, ¿no? Cuando los tres jueces Claro. decidieron lo mismo. ¿no? Fundamentalmente, si se trata de discusión de derecho exclusivamente, es decir, esto es un homicidio agravado por ese vínculo previo o es una emoción violenta, ahí sí puede ser que algo se modifique en el futuro si es que hay elementos probatorios. Pero reitero, ir a la cuestión probatoria para los jueces de los superiores tribunales son bastante reacios porque no han visto la prueba, no la han tenido y es muy difícil reconstruir en la cabeza de un juez a través de un escrito 2 meses de La juicio. oralidad, juicio. obviamente. Si ella, para ustedes, la estrategia de ella, digamos, es desde que toma el arma, matarlo y también cómo volver a su casa, ¿qué hubiera pasado si ella se quedaba, hacía desaparecer el arma y llamaba como haría cualquier novia al 911? Pero eso no fue un homicidio organizado, no es el típico crimen organizado. Es más, yo escuchaba que acá los profesionales decían que podía ser una psicópata, podría tener otro tipo de trastornos, pero siempre apuntaban a eso. Yo lo veo exactamente igual dentro de mis escasos conocimientos acerca de la materia, pero la verdad es que yo noto que es un típico homicidio desorganizado. Claro. No fue... vos vas a la escena del crimen de un homicidio organizado y vos ves que esto es planeado. Vos ves el muerto acomodado de una manera tal que los rastros que llevó a llevar al tipo muerto y tirado ahí agujereado están borrados de alguna manera muy prolijamente. Y vos vas a un crimen desorganizado y ves ropa tirada, sangre por todos lados, pelo, tripas. Y bueno, la cuestión es que esto puede haber sucedido de una manera similar. Bueno, la segunda vaina desapareció, ella volvió a su casa, puso el arma donde estaba, o sea,
algún tipo de Pero no lo organización. confundas, Intentar tratar de encubrirlo encubrir después, claro, no un quiere decir que lo haya crimen, planeado. de planificar el crimen. Claro, eso fue Toda después. planificación intenta encubrir. No es raro lo de todo la vaina, encubrimiento. ¿eh? No La- todo lo de la encubrimiento. Ahí hay intenta- una organización. Bueno, Entonces, pero la vaina la pudieron haber pateado, la cualquier pisaron, cosa. se Era una corrió calle la de tierra alcantarilla. La calle de tierra tal vez sea más sencilla porque se queda ahí, la pueden pisar, pero van con un detector de metales que seguramente lo han hecho Lo buscando la buscaron y vaina. no la encontraron igual. Puede ser que no la encontraron. Puede ser que alguno la pisó, alguno se la llevó en el borseguí clavada adentro, no se dio cuenta Ahora, nunca. Castañá, tengo una pregunta que tiene que ver con lo que veíamos el otro día, ese testimonio exclusivo de Nair declarando, ¿no? Llorando, trabándose. Pero a mí más que eso me quedó la imagen que quizás teníamos al principio, que mostrábamos en el programa, cuando ella aparecía en las primeras audiencias sonriendo. Y muchos se preguntaban, ¿de qué se ríe? ¿no? Era incluso recuerdo el graph Sí, que como que si poníamos. no estuviera conectada con la situación, Claro. que es un poco... Como si Entonces tuvieras quiero, un programa de preguntar, televisión. quiero preguntarle a Gabriel, quizás esa es la sensación y la Nair más auténtica, la de que se sonreía, que quizás, como decía Mariana, hasta no tenía noción de qué estaba pasando alrededor o lo que había hecho, que esta que vimos actuada y guionada por los abogados. Desde mi perspectiva, ninguna de las dos. ¿Sabes por qué? Porque en ambas se están moviendo emociones. ¿Con vos se Y reía? hay No, poco. No recuerdo. ¿no? Ahora, a mí una cosa que me llamó mucho la Tampoco. atención desde el principio es que ella haya regresado, haya dejado ahí tirado a Fernando, no haya intentado avisar a una ambulancia, pasó esto, no sé, digamos que lo haya dejado ahí, haya vuelto a su casa y se haya ido a dormir. ¿Esto sucedió realmente? ¿Ella lo relata de esta manera? ¿O le avisó a los padres, hubo una charla, dijeron, bueno, hagamos esto, hagamos aquello? Yo no hablé de esa noche con ella. No hablaste de Ella eso. quiso hablar de eso y yo le dije, Pero yo no quiero hablar ¿puede de una eso. Eso lo vamos persona- a leer, ¿eh? Seguramente en la En los sentencia, fundamentos, Mariana, sí. lo vamos a leer. Sin duda, los jueces han tomado eso como un elemento más imposible de agravar la pena, porque la pena es única. Le tenía que dar prisión perpetua y nada más que prisión perpetua. Pero eso seguramente los ha condicionado para estar más convencidos de esa prisión perpetua. De hecho, lo dijo Seguramente. Claro, el porque si- presidente del tribunal. Seguramente. A pesar de que no leyeron fundamentos, cuando lee este adelanto de sentencia, que fue lo Sí. que se leyó hoy, dice que se tuvo en cuenta lo que pasó y la actitud posterior. Claro, lo dijo claro. textualmente. Es muy Claro. típico, es muy típico de cuando las leyó Ahora, la- porque aparte si ella está relatando que se le escaparon 2 tiros, es imposible no pensar en pedir ayuda para algo que acabas de hacer sin querer. Claro. Y que encima tiene que ver con el que querés, ¿no es cierto? Realmente era muy absurdo el planteo de la defensa Aparte- de tomar esto como algo verosímil. Lo hablamos la otra vez, pero vale repetirlo por la cuestión técnica del arma. Eso es una pistola, una Browning rosarina, que le dicen los policías, que usa la policía de Entre Ríos, que es una pistola de simple acción. Es decir, para tirar el primer tiro hay que accionar el gatillo, no el gatillo, perdón, el percutor para atrás. Claro. Y eso es algo que hay que hacer. No se O sea, puede no se hacer dispara solo. sola. Sí, tal vez solo agarrándola disparo. rápidamente, logra que se corre no pasa. Tiene que accionarlo Y con menos la mano. 2 veces. Y- Pero- no, la segunda vez es automático, es una pistola semiautomática. El primer tiro es el que el Claro, policía ese que saca vos y tiene que, salvo que sea una tenés que Versa, que no martillar. es el caso, o cualquier pistola de doble acción moderna, que uno aprieta directamente como la saca sin mover nada y solamente aprieta la cola del disparador y el percutor hace así y vuelve y ya el Claro. segundo tiro... Pero acá había solo- que hacer el clic hay que hacer y ese después clic el gatillo. para sacar el primer tiro del arma. Es decir, alguien lo tuvo que haber hecho. O lo hizo la víctima o lo hizo el victimario Ahora, o la victimaria. No, y también tenía para- que saber que estaba cargada ese arma, ¿no es cierto? Porque ella podría haber agarrado el arma, pero no saber si estaba cargada. Sí, pero es muy si típico, tenía- es muy saber típico, usarla. es muy típico de las familias policiales. Yo conozco un montón de familias policiales que el policía llega a la casa y deja el arma arriba de la heladera. Sí. Es muy típico. Ahora, Gabriel, le quiero preguntar al licenciado, en estas entrevistas que tuvo con ella, ¿cómo era el lenguaje corporal de Nair? Me refiero a que te miraba a los ojos, se Poco. tocaba el pelo, se movía. Viste que no sos experto por ahí en lenguaje corporal, pero sí podés notar una incomodidad o simpatía hacia vos. ¿Cómo la veías moverse en esas charlas que tuviste No, lo con que ella? sí te puedo decir es que había mucho nervio y mucho ¿Cómo lo querer, demostraba? mostrándose muy reticente, muy expectante de querer complacer. ¿Pero Claro. por qué? Porque sabía que yo estaba haciendo un trabajo técnico ahí y que el resultado de lo que ocurriera es como quien va a rendir un examen. Sí, pero era una charla sentada mano a mano para que la gente sepa un poco cómo es No, una era entrevista en cuanto al en un lugar físico era escritorio. muy incómodo, por lo menos la primera. Porque fue en la celda de ella y la celda no tiene sillas, así que nos sentamos en la cama de ella, Claro. uno al lado del otro. Y hablar con alguien de costado
durante 2 predicar horas, es distinto. es muy, donde no te puedes apoyar, no sé qué, es muy incómoda la situación. Físicamente. Da la es incómoda. sensación de que ella tiene esa capacidad de adaptarse, ¿no? A la celda, a la cárcel como una hora si tuviera que... Yo esperaba encontrar, por ejemplo, una sorpresa fue que yo esperaba encontrarme con una chica más rota emocionalmente. Teniendo en cuenta no solamente lo que había pasado, sino lo que estaba viviendo. Yo me encuentro con una chica que ya tenía un mes, ¿no es cierto?, durmiendo en una celda sola, una celda que era una habitación de 4x3, todo de concreto, hasta la mesa del medio de concreto, y la puerta de la celda, porque ni siquiera es una celda como la entendemos en las películas, era una puerta media prefabricada ahí Sí, de era una puerta barrote, ciega. De barrote. muy mal hecha, con un candado, y que yo imaginaba a la noche, una chica de 19 años en plena oscuridad, eso daba un pequeño patiecito, ¿no es cierto? Digo, ¿cómo esta chica no se desmorona? ¿Cómo no se pone a llorar? ¿Cómo no llama a los gritos a su madre? ¿Y por qué no? Da miedo, ¿no? ¿Y por qué no de se- miedo, ¿cómo no da miedo? ¿Y por qué no ¿Cierto? se ¿Y cómo no me desmorona, encuentro llama a los padres? con alguien que desesperadamente se agarra de cualquier cosa? Había solicitado pastillas para dormir porque no se podía dormir, o sea, tenía manifestaciones de estrés, digamos, de una situación habitual, ¿no? Cualquiera podría sentirlo estando preso, pero... Y la vi bastante emocionalmente entera. Ujú. ¿Por Ahora- qué? Y ¿Por porque qué? hay un desajuste, hay un Eso- desbloqueo de la hay emoción. una parte que por lo menos para los que no somos expertos, es difícil de entender. Todo lo que vos contás a uno le hace ver una persona, no sé si inimputable, que eso lo decide la No, justicia, no, pero es imputable. llena de problemas, que Sí, yo no claro. sé si su problema se resuelve independientemente de lo que hace la justicia o no, con una condena de 35 años. ¿Tiene tratamiento? ¿Tiene posibilidades de ir a una institución mental? No, resolver no va a resolver No, nada, no, al no, contrario, claro, va a empeorar tal cual. todo. Sí, tal cual. La cárcel empeora todo. Está bien, A ver, pero se lo pongo en vos- estos vos términos. estás planteando que hay una persona que claramente, independientemente de que mató y era consciente, tiene una cantidad de problemas psicológicos que vos estás enumerando, Serios, de los que podemos graves. hablar horas. Desde ¿No es chica, cierto? además. Que tiene que ver con la empatía, que tiene que ver con sus afectos primarios, su socialización. Tal cual. Ahora, ¿cómo, independientemente de que la cárcel sirve como para... ¿Para qué? Debería servir. Bueno, no, ¿Sirve para para que qué? no haga más daño, también debería... Mientras esté adentro. Bueno, pero por eso te digo, ¿y entonces tiene alguna posibilidad de Reinsertarse. A ver, para que de entiendas. acceder a una salud mental, a un tratamiento? Para que entiendas lo que ocurre. Lo que le ocurre a Nair, Sí. lo peor que para curarse, si es que podemos hablar de cura, si pudiésemos hablar de No cura. sé si curarse, tratarse. Ponele, hagamos de cuenta que lo que clínicamente padece Nair, Sí. la cárcel es el peor ámbito. Claro. Ajá. Es el peor ámbito. Porque como decía él, todo lo que ella padece se lo va a exacerbar. Nair, si no entiende que está en el peor situación... A ver, es como si vos con una herida en la pierna, yo te tiro en una cloaca. Lo peor que te puedo hacer. Bien, ella puede llegar a salir a los 54 años siendo Pepita la pistolera. Es que eso yo Y tomo... no iba para ahí. yo Y no tomo- iba para ahí. Claro. Pero esto que pasó, más 30 años de Empeora, cárcel, la claro. convierte Pero en Pepita yo tomo la pistolera. pregunta de Carmela y con algo antes que decía Cristian, que vos decías que te parecía mucho la condena y comparabas el tiempo con el de Videla. Y yo me imagino, saliendo a los 54 años, el personaje de Robert De Niro en Cabo de Miedo, ¿no? Saliendo y siendo algo mucho peor, incluso una arma mucho más mortal que la que salía. Me da Peor que se la agarró con el terror. abogado. Buscar venganza. Me da terror por los rasgos que Cartañá describía, porque estos rasgos determinan que si no era con él, vamos a suponer que Fernando se hubiera ido a estudiar de un día a cualquier otro lado, le iba a pasar esto mismo con cualquier otra persona. A ver, te lo pongo en estos términos. Esto que pasó, si no hubiera habido un padre policía, digamos que tenía un arma, si no hubiera habido un arma, Fernando hoy estaba vivo. Claro. Fernando hoy estaba vivo si no hubiera habido un arma. Se dieron las Bueno, pero estaba el arma condiciones. para hija de la policía. Ahora, Está. momento. La relación hubiera sido igual de disfuncional y los problemas psicológicos en ahí los tenía. Pero, perdón, Pero disculpame. con 19 O años... la víctima hubiera sido el otro chico que era el como el No, otro no amante. necesariamente. Pero con 19 años podía haber mucha más esperanza de curar lo que le pasa a Nair. Ahora, Nair con una condena de 30 años, exacerbado y en una prisión,
Ahora, muy la defensa complicado. no puede pedir, porque lo que decía Carmela es muy ¿Pedir bueno qué? y muy importante, y que la traten adentro de la cárcel, Sí. porque si no, digamos... A ella y a esto- los otros 700 reclusos. Claro, a todos los que están Pero hay ahí. una Ponete en la realidad lista. que Claro. supera cualquier tratamiento, Ponete en la que es lista. lo que ve todos los días, ¿no? Y No, aparte... pero está previsto en la ley penitenciaria. La Claro, ley por penitenciaria eso. va, Hay cárceles va a que lo tener un hacen. tratamiento psicológico, va a tener un Medicación, tratamiento psicológico muy seguramente. escaso, porque la psicóloga la va a ir a ver 1 hora cada 15 días, porque tiene que ver 15 700, horas claro. por semana a un montón de reclusas. Pero aparte una persona que Pero- tiene la incapacidad de sentir emociones, ¿qué mejor lugar para no sentir emociones que una cárcel? O sea, No, me parece ¿cómo? que se va a Ahí se va a refortalecer. A fortalecer Y de ese hecho, para síntoma. sobrevivir en una unidad carcelaria, en un mundo carcelario, el no sentir emociones es muy útil. Y de hecho, va a aprender muy eficientemente, posiblemente Nair, a manejarse en el ámbito Va a ser carcelario. líder, decís vos, en la No cárcel. sé si líder, no sé si Pero líder. no va a ser pero va a tendencia. aprender a sobrevivir. Si sobrevive, por ejemplo. Por Exacto. supuesto. Claro. Porque recordemos que las tasas más altas de homicidio en nuestro país están Ay, qué intramuros, ¿no? terrible eso, Dios. Pero si ella sobrevive Ahora, a y en- esto, y en un- el problema es que esos códigos que va a aprender en los próximos años, Sí, sí, van tiene a que ser entender terribles. que no son códigos de afuera. Ahora, una chica que cometió un delito de estas características con su novio, ¿cómo es tratada dentro de la cárcel? Entiendo que hay crímenes y delitos que son mucho más castigados por Yo, la... por en los- este caso, los Mariana, presos antes que de otros. pensar en el delito que cometió, pienso en el papá que tiene. Claro. Ah, papá policía. Hija de policía. Seguramente va a estar protegida, va a tener un resguardo. Sí, se llaman obviamente. resguardadas, están en un lugar apartado de la población común. Claro. Cuando las trasladan a los tribunales también están apartadas de la población común y la pasan mucho peor que la población En común. una cárcel de mujeres Están pasa lo mismo que en una resguardadas. cárcel de hombres. Claro, ¿Por qué están la pasan resguardadas, peor pero la estando pasan mucho resguardadas? peor porque yo tengo chicas resguardadas, policías, por ejemplo, que están presas y Están casi en aislamiento. son Soledad. 20 en un lugar chiquitito así, cuando fuman 19 de las 20 y la que no fuma está fumando más que las otras, por ejemplo, y tiene una Claro. ventanita así arriba y están 20 horas del día ahí adentro y 2 horas trabajando y 1 hora en el patio. Pues Y a inhumano veces también. 1 hora porque como está la población común no pueden ir al patio. ¿Cómo pretendemos que se rehabilite Claro. alguien con eso? Nadie se rehabilita en la cárcel. No, la no, cárcel no, es no. Igual- la peor forma de Escuela de- deteriorar a la gente. Ahora, yo Lo que- que pasa es que no hay otra posibilidad, dicen mis amigos los jueces. Yo pienso, el daño que estás haciendo. Sí, mejorar mandando las a esta cárceles. chica. Ahora, perdóname. Porque va a Tenemos salir en otra algún opción. momento, no por lo que le pase a ella, por la sociedad, van a salir. La propia Nair va a Con salir. buena si conducta tiene cuando suerte, sale, Pero- con va buena a salir en conducta 35 cuando años. sale. si A tiene los suerte. más de los ¿Cuánto? 50 años. 35 años. 30 para algunos, ponle 35 años para el código. No, pero no hay penal. buena conducta acá. No hay Con buena prisión conducta. perpetua no computa nada. Pero imagínate que salga, ¿cómo va a salir esa chica? Va a tener más de Pepita la 50 años. pistolera, decía Gabriel. Claro. que 54 años. Al patronato Pero deliberado. pues, que se le puede va dar también. como Digo, se da pobre en muchos Pepita la casos. pistolera, la estamos usando ejemplo. A ver, Sergio Joklinder muerta. pudo hacer una pareja con quien era su psicóloga. Y son muchos los que se enamoran con gente que está privada de su libertad. Sí, aparte fue abogado, yo tuve un juicio oral con él. Sí, sí. Bueno, ella podría darse que sea madre adentro de la cárcel, tranquilamente. Sin duda hay un montón de mamás en la cárcel. En sí, ese sí. caso, el chiquito o la chiquita está los primeros 4 años con Preso la madre. con la madre. Preso con la madre. Sí. Y después, no. Y después Después no va y lo liberan al pobre chiquito. Y hay unas realidades que si nos ponemos a hablar de eso, Muy duro. seguramente va a ser más trágico que esta tragedia que estamos hablando del caso Nair Galarza. Terrible. Y una chica atractiva, como es ella, que viene de un caso mediatizado. Es trofeo. Bueno, como Barreda, un chicos, que era trofeo. público. Yo quiero volver... Nair la tienen que excluir de la población común porque es un trofeo. Y aparte por el papá policía. Lo primero es el papá policía. Yo quiero volver a la situación anterior. Vos decías, esto sin el papá policía, sin el arma no pasaba. Ahora, es una consulta. Por la descripción de la personalidad que vos das, era casi inevitable. Digo, por ahí no era un arma, era un auto, le pasaba por encima con la moto. Digo, o sea... O por ahí nada. Como no fue por ahí premeditado, no, pero digo, vos, o sea, como no fue planeado, pero sí fue parte de un ecosistema que se formó, Sí. digo, quizás el arma no era necesaria, quizás hubiera pasado de cualquier manera. Pudo haber pasado que lo atropelle con un auto, sí, pero también lo pudo haber pasado que ella lo psicopatee un tiempo, él se vaya, como decía muy bien Diego, a Paraná a estudiar, Y quede se como corte una este relación vínculo, tormentuosa adolescente, ella aprenda, que ella haya aprendido. Estamos imaginando
en los multiversos debe haber un universo paralelo donde esto que estoy describiendo ocurre. Que es, ella aprende que si quiere conservar algún hombre al lado suyo, tiene que dejar de psicopatearlo, ¿no es cierto? Y corrija esa conducta. Pero te pregunto, ¿por qué Fernando? ¿Hay alguna explicación de por qué Fernando y no otro de los 5 chicos que declararon haber tenido relaciones en el último tiempo con Porque Nair? vos pescás al pez que muerde el anzuelo. Claro. ¿Se entiende? ¿Y Claro, con él cuál tenía esa otro no, debilidad. o sea, Fernando él, tenía él caía por ahí, en otra ese persona no vínculo, se claro, él engancha era con parte, la pareja. sin quererlo, Por supuesto. sin proponérselo, pero era parte de un vínculo. Algo en Francia le dicen folie à deux, locura de dos. ¿No es cierto? Era un vínculo patológico donde necesitas que Ahora lo siempre hablas, perdón. siempre hablas de verdad y verosimilitud. Me Veracidad pregunto- y veracidad y verosimilitud. Sí. O sea, lo verdadero y aquello que puede ser creíble pero no es verdadero. Claro, tal cual. Tenemos que seguir creyendo que Nair aparentemente tomó el arma de arriba de una heladera, que el padre no se dio cuenta, No, que a se partir fue, de, que no, volvió. No, Luis, Ah, a no. partir de ahora, la veracidad la dijo esos 3 jueces. Claro. Hay que es la justicia. Ahora vamos a la ver los justicia fundamentos, dijo ¿no? esto y hay que tomarlo. Perdón, la ¿y se justicia puede hizo investigar al como padre veras. como facilitador de un arma pública? La justicia no dijo eso. No, eso lo No. investiga Asuntos Internos. La y es justicia algo no que dijo fue eso. Pero no un por error. facilitador, sino por No, escaso claro. cuidado. A partir de hoy a las 11 y Claro, cuarto de la exacto. mañana, la realidad es lo que dice el tribunal. Claro. Punto. Y además, Punto. perdón, una consulta. Se acabó el Cristian. debate. El debate era ahí. ¿Se Totalmente. entiende? Porque si entramos a juzgar a los jueces, ¿se entiende? Porque queremos, resulta que el poder mediático se convierte en el cuarto poder. Bueno, en ¿Te realidad, imaginas a la familia quedándose en Gualeguaychú? ¿Cómo? ¿Te imaginas a la familia quedándose en Gualeguaychú? La familia no es culpable del Mirando. homicidio. El padre, la Hay una madre y el condena hermano social no. muy fuerte. La abuela no. ¿No es cierto? Así que no tienen por qué irse. No, pero están viviendo, digamos, Lo que momentos sí puede, difíciles, lo que con sí las condenas podría pasar, y sociales. acá el doctor amenazan. lo sabe mejor que yo, que tal vez pidan un traslado, ¿no es cierto?, a otro penal alejado de la ciudad para poder alejar a Nair de la exposición Sí, pública. al padre le gustaría trasladarla a Creo otro lugar. que había un Sí. lugar que es un lugar semi de... Como si fuese una granja. Martín Sí. tiene Una toda la granja. información. No sé si estás ahí, Martín, a ver si me puedes escuchar desde Gualeguaychú, que tiene la información justamente de cuáles son los posibles penales a donde podrían llevar. ¿Está, Martín? Una es la granja de Gualeguaychú y otro es un Sí, penal Mariana, de yo te Paraná. estoy escuchando. Martín. el servicio ¿Vos me escuchás? penitenciario Sí, te escucho. Sí, Mariana, la posibilidad más importante que tiene Nair Galarza en cuanto a dónde quedará alojada es lo que vos mencionabas, la unidad penal número 9 de Gualeguaychú, ¿sí? Que le dicen el Potrero. Es una especie, le dicen la granja en realidad, aquí es conocida en la zona como la granja. ¿Por qué? No es una cárcel común en cuanto a nosotros conocemos a las cárceles acá en la Argentina. Es más una cárcel al estilo norteamericano. A ver, primero, la primera característica es que es mixta esta cárcel. Sí, hay hombres y mujeres. A partir del año pasado empezaron a ingresar mujeres. Obviamente no comparten las mismas habitaciones, las mismas celdas, sino que lo que hacen juntos, hombres y mujeres, son las recreaciones, ¿sí? Ahí es donde se juntan. Bueno, ahí en este momento hay 15 mujeres. Lo que se está viendo es el cupo para poder ingresar. Y recién yo mencionaba habitaciones y celdas. ¿Por qué hago esta diferencia? Porque en esa cárcel, insisto, en la unidad penal número 9, no hay celdas, se le dicen habitaciones, ¿sí? Esto no quiere decir que tenga algún tipo de beneficio en ir, simplemente es una cárcel diferente a la que conocemos. Una cárcel común, pero diferente a la que conocemos. Hacen más recreaciones, tienen otro tipo de actividades, se dedican a la actividad agrícola, crían animales, cultivan la tierra, bueno, hacen otro tipo de actividades. Insisto, es, si no me equivoco, la primer cárcel mixta de la provincia de Buenos Aires, se inauguró a finales del año pasado como tal, y es donde iría, insisto, hay que ver todavía el cupo, pero es donde iría Nair Galarza cuando salga de acá, de la comisaría de la mujer, donde está alojada en este momento. Déjame que te sume un dato. Nair se enteró que le dieron sentencia perpetua a las 12:15 exactamente del mediodía a través de su abogado. Recién su papá me manda un mensaje, Marcelo Galarza, diciéndome que está quebrado y que lamenta, digamos, no poder ir a verla a la cárcel, por lo menos para abrazarla y habérselo dicho personalmente él, y que están destruidos. Es lógico, ¿no? A pesar de que en este caso su hija sea la victimaria,
también tiene una lógica que se sientan mal o no. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no puede ir? Al margen de que no posiblemente... está permitido, me dice. Claro, primero no está permitido porque la visita la tiene mañana, que son los miércoles. Pero en esto de estoy destruido y no puedo ir a consolar a mi hija. Si él se pasó durante 6 meses diciéndole o prometiéndole a la hija que esto iba a salir bien y no salió bien... La culpa. Tiene que ir a decir que no pudo. ¿Le decía algo. eso al padre? ¿Se lo decía? Yo creo que él lo que planteaba es eso. El mensaje que él planteaba es esto va a salir bien. ¿Y qué pasará con Nair ahí? Porque se desdibuja esa imagen de ídolo. Exactamente. ¿Qué va a pasar con ella? Y vamos a ver. El tiempo lo dirá. Vos sabés, Gabriel, que acá vino, el otro día vino quien fue manager, Sonsini, Jorge. vocero de Nair, vocero de una asesina. Vino acá y estaba, bueno, obviamente él estaba de parte de Nair, ¿no? Claramente su trabajo era defenderla, pero a pesar de eso contó que tenía una pésima relación con el padre de Nair, porque decía, él con el padre de Nair, claro. De hecho ahora se hizo público, la familia de Nair dice que está muy enojada con él y demás, pero no es eso lo que quería consultarte. Okay. Me llamó mucho una palabra que utilizó Sonsini el otro día acá, que dijo que él veía como que el padre hacía una suerte de arenga con Nair al respecto. ¿No? Esto pareció lo que decía, esto va a salir bien, va a salir... Como que de alguna manera, insisto, usó la palabra arenga. Yo te voy a sacar también. ¿Tenés alguna, digamos, es parecido a esto que vos decías, esta sensación? Lo pongo en estos términos. A ver, entiendo que lo que voy a decir tiene que ver con un padre tratando de agarrar algo, ¿no es cierto?, frente a lo que le estaba pasando. Pero un padre... esto que vos decís, arengando, diciendo que él se sometía a la justicia y dejaba que su hija transite un proceso judicial, pero sabiendo que él tenía el poder de sacar a su hija en 5 minutos si quería. Pero que no lo hacía porque él respetaba la justicia. Y no es cierto. Y no es cierto. También omnipotente. ¿Por qué? Claro. ¿Por qué? Porque si bien es cierto que de esa comisaría la podés sacar en 5 minutos, porque eran 2 guardiacárceles, iba él con 3 amigos de armas y la sacaban, la realidad es que no iban a poder sostener tener a esa chica afuera, claro, profugada el resto de su vida, por el caso público que era el caso de Nair. Y en un momento se quiso desviar. Pero eso no tiene que ver con lo que... Él no estaba planeando emboscar la comisaría, tomarla de asalto. No, pero sin hacerse cargo del crimen, perdón. ¿Cómo? Gabriel. En febrero tengo la tapa del diario Crónica, aunque me la desmintió el señor Sonsini los otros días. Sale Sonsini a decir que él dudaba de si Nair hubiese gatillado, Jorge, y que tal vez podría haber sido también el padre. Era la única persona que dudaba. Sí. Bueno, está bien, pero tal vez quiso desviar la atención. No, yo te puedo decir que en algún momento, por lo menos, a mí me trasladó Sonsini una duda personal de él. Che, ¿y no habrá sido que la hija está queriendo salvar al padre de esto que lo más? Entonces se está culpando, pero era una duda. Una impresión. Una impresión que él tenía. Perdón, es contrafáctico porque si el padre, luego de 4 enfrentamientos de armas dentro de lo que es la fuerza pública de Entre Ríos, salió sin cargos, salió sin una carga dentro de un penal, bueno, ¿por qué debería salvar la hija al padre? Sonsini tiene todo el derecho del mundo a pensar lo que quiera y a crear sus propias hipótesis, aunque estas sean equivocadas. Yo se lo dije, creo que no tiene gollete, que no tiene piel, pero es respetable que lo piense. Pero para alguien que tenía manejo de uso de arma, por ser hija de ese policía, para alguien que estaba estudiando Derecho... Estaba en el CBC, Derecho, tampoco la pongo como abogada, che. Tenía 3 materias metidas. Hay un músculo adolescente que por algo te lleva para ahí. Ah, bueno, sí, pero no tiene conocimiento, digo. No, pero por ahí, qué sé yo, pudo haber visto mucho cine, digamos, leído mucho policial. De hecho, contaban el otro día Martín, que está leyendo mucho policial. Sorprende pensar que ella pareciera como que se buscó la cárcel. Yo tengo esta sensación. No. Yo lo que creo es que hizo algo que creyó que era mucho más leve y no se dio cuenta de la gravedad de lo que estaba haciendo. Ella no. A ver, no rompió una copa, mató a un ser humano. No, por supuesto. Bien. Eso es lo que ella no termina. No sé si... No puede evaluar las por lo menos a finales de enero yo me quedé con la sensación de que ella no entendió. No entendió la gravedad que tiene eso. Enseguida continuamos con el tema. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción que alivia malestares estomacales, dolores digestivos y dolores menstruales. Sertal, qué felicidad sentirse bien. Mira. Lo haces por ella, lo haces porque te sentís bien. Presentamos Sertal Perlas, una cápsula blanda de rápida acción para aliviar dolores estomacales. Sertal, qué felicidad sentirse bien.
Muchas gracias, Sertal. Enseguida continuamos con este tema. La pena para Nair Galarza fue finalmente prisión perpetua. Estamos en vivo desde Gualeguaychú. Enseguida volvemos con nuestro móvil. Gran Campeón se renueva para darle lo mejor a tu mascota. Ahora Gran Campeón tradicional y Gran Campeón carne vienen con nueva fórmula con 21% de proteínas. Y Gran Campeón gatos con omega 3 y 6 que ayudan a un correcto funcionamiento renal. Ahora también Gran Campeón cachorros. Gran Campeón, la fórmula ideal para una completa nutrición. Muchas gracias, Gran Campeón. Nos vamos a una pausa, enseguida regresamos y continuamos con el tema de Nair y, bueno, la sentencia que finalmente se dio a conocer esta mañana. Prisión perpetua, un fallo histórico. Ya venimos. Estamos de regreso, estamos con el licenciado Gabriel Cartañá, psicólogo que vio a Nair y se entrevistó con ella y bueno, ahora ya relevado del secreto profesional y habiendo conocido la sentencia pudimos enterarnos un poco más de detalle de lo que fueron aquellas charlas. La verdad que muy interesante todo lo que nos contaste, Gabriel. Y el doctor Cristian Poletti, nuestro abogado penalista, obviamente aquí dando su punto de vista, que ahora podemos traer algo de las dudas del corte, ¿no? Con respecto a la sentencia y demás. No te preocupes de otras cosas. ¿Qué le habrá preguntado en el corte, María? Una cara de susto que tuve que aclarar. No, al margen de... me refería al margen que tenían los jueces para dar la sentencia, ¿no? Banco Provincia te acerca a tu moto. Pedí el nuevo préstamo Tu Moto hasta 48 meses con cuotas más accesibles y sin prenda. Conoce más en bancoprovincia.com.ar. Muchas gracias, Banco Provincia. Bueno, tengo algo muy rico, no me lo estás pidiendo, no te lo voy a dar. Ay, está distraída. Felford presenta Suerte. Un exquisito chocolate con leche relleno con sabor frutilla sumamente suave y tentador. Además trae frases autoadhesivas que van a ayudar a definir tu suerte. Por eso, cuando piensas en el más tentador chocolate relleno, piensa también en tu suerte. Y acordate, si es chocolate, es Felford. Muchas gracias, Felford. No, te dormiste, Carmen. Te dormiste. Me lo pidió primero Cata. Y Cata, sí, no pero ella comparte cuando le toca, Carmela comparte. Llegó Viten Anti-Age, un comprimido que te ayuda a retardar el envejecimiento y a regenerar las células de la piel. Viten, mira. Nuevo Viten Anti-Age, un comprimido que ayuda a retardar el envejecimiento y a regenerar las células de la piel desde el interior. Viten, la primera línea de nutricosmética en Argentina. Muchas gracias, Viten, está buenísimo. ¡Feliz Día del Locutor para Gigi, nuestra locutora! Sí. ¡Feliz día, Gigi! Gracias. Hermosa. También a Luis, que es verdad. A Noé, que no está acá porque está viajando desde Rusia. Lucas González me está comprando en este momento el regalo del Día del Locutor. Ay, gracias. Y a todos los locutores, feliz día. En el camarín, dice que ayer, bueno, esta semana tuvimos muchos festejos, el de camarógrafo, el del locutor. El de conductora, ¿hay un día o no? Ay, no, parece que no. Y hay que hacer el Día del Panelista. También, obvio. Ya venimos y continuamos con el tema, ya venimos. Aquí estamos de vuelta. ¿Sufrís aftas, llagas o heridas por usar brackets? Probá el nuevo Oralzone Max anestésico y antibiótico que alivia al máximo las lesiones de tu boca. Además no mancha. Nuevo Oralzone Max. Mira. ¿Sufrís de aftas, llagas o heridas por brackets? Nuevo Oralzone Max. Una fórmula mejorada con más potencia antibiótica que calma el dolor y no mancha. Nuevo Oralzone Max. Tu boca lo pide a gritos. Muchas gracias, Oralzone. Nos vamos a Gualeguaychú. Allí está nuestro móvil. Martín Candarazo está justamente en la puerta de donde está Nair, ¿no? En la celda donde está en este momento Nair. Adelante, Martín. Sí, Mariana, exactamente. Acá en la Comisaría de las Mujeres, donde estuvo Nair Galarza alojada desde el primer momento, cuando quedó detenida. Ahora, claro, se conoce la sentencia, prisión perpetua. Yo pude averiguar con distintas fuentes que trabajan en los tribunales de acá de Gualeguaychú, de Entre Ríos, y me decían que por el momento ella va a seguir alojada acá. ¿Por qué? Porque se va a esperar a que terminen de resolverse todas las apelaciones, ¿sí? A que las diferentes cámaras, por ejemplo la Cámara de Casación, resuelva sobre la situación procesal de ella. Una vez que la condena quede realmente firme, recién ahí se va a decidir a qué cárcel va a ir. Comentábamos recién, la posibilidad más importante es que vaya a la unidad penal número 9, acá de la provincia de Entre Ríos, esta cárcel especial, con un régimen especial, en realidad una cárcel común, con un régimen especial distinto al que conocemos. Pero por el momento Nair Galarza va a quedar detenida acá en esta comisaría de la mujer. O sea que el tiempo puede ser bastante largo, ¿no? ¿Cuánto puede tardar en que quede firme la sentencia? Meses. Meses, claro. Meses y hasta años. Hasta años. Depende de la celeridad con la que actúen las diferentes instancias y hasta
y hasta dónde decía llegar la defensa también con las apelaciones. Menem, por ejemplo, tardó Claro, años y años en tener una Es importante sentencia esto que firme. planteaba Cristian, ¿no? No es que todos los tribunales definen sobre cualquier cosa. Los tribunales superiores definen sobre la aplicación del derecho. No es que vos podés llegar a la corte diciendo esta prueba no es tal. No, 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 vos tenés que eso ya decir está, fue mal claro. tomada, no le vulneraron sus derechos, etcétera. Que bueno, hay que justificarlo, ¿no? Para llegar hasta ahí arriba. Y vos que conociste el lugar, Gabriel, ¿es un lugar donde ella puede permanecer mucho No. tiempo? No. Porque si no, no, no hay es- nadie, está de hecho, aislada de todo, no, no, tiene vida no, social primer- tampoco. O sea, vida social me refiero a otros reclusos, ¿no? Primero que no es un lugar que está preparado para que alguien viva durante años ahí, es un lugar muy provisorio, medio en obra, es decir, es una comisaría. Te repito que la celda no llega a ser celda, Claro. es una habitación en construcción con una puerta que no es con los barrotes que vemos en las películas, son esos fierros que ponen dentro del concreto, Sí. que estaban los medio pelos. soldados y de eso hicieron una media puerta que abre medio chingada ahí con una cadena. ¿Se escucha desde la calle? No escucho mucho, no, porque vos tenés una entrada, una parte de edificio que es la comisaría. Digo, si la gente le gritara desde la calle, No ella sé, podría yo cuando fui escuchar, no había nadie en la calle, así que no escuchaba gritos ni nada, así que no sé si se escucharía. ¿Solo va a poder hablar con las visitas ella? ¿Cómo? ¿Solo va a poder hablar con las visitas o se puede dar la posibilidad de diálogo con algún otro? Ahora, no sé cómo será ahora su régimen. Cuando vaya a una población carcelaria, el régimen de aceptar visitas. Claro, los no, días pero ahí de la no visita, hay que no otros solamente reclusos. las dos. Creo que al principio sí había, Sí, ¿no? tenía una compañera. Otra compañera. Una persona que está en una Como celda dice- al lado, que estuvo una semana, una cosa así. Una Pero como chica dice que- Martín, ahora la van a resguardar porque es hija de un policía y por motivos obvios no va a querer ni la fuerza penitenciaria que sea agredida por compañeras. Obviamente, porque En a ese ver, lugar donde la el resguarden, ¿va a servicio estar penitenciario sola? tiene que cuidarla. ¿Pero va a estar sola en ese lugar? A veces, no hay un lugar para cada persona. Generalmente no sé a cuál irá, pero algunos lo que hay son pabellones especiales donde van, llamémoslo así, las personas que tienen que ser resguardadas. Mira, Tele. Pueden mandarla a una cárcel nacional también, ¿eh? Sí, Con no esa tiene por qué quedar condena, allí. el Código Penal permite a las provincias enviar al Sistema Federal de Encarcelamiento, al Servicio Penitenciario Federal, a todos los presos que tienen ahí condena los de más de padres- 5 años. Penal de 6, por ejemplo. Se lo puede dar al Servicio Penitenciario Federal. Una vez que esté firme la condena, de más de 5 años puede hacerlo, lo dice el Código Penal. Es un problema para el Servicio Penitenciario de Entre Ríos, ¿no? Que no tiene los medios que tiene el Servicio Penitenciario Federal. Claro, para- pero aparte la familia va a quedar lejos. No, por supuesto, pero me parece que hay una cárcel federal en Entre Ríos. No lo tengo bien presente, pero si no cerca. Pues, por supuesto que la proximidad familiar es condicionante para el lugar de alojamiento de la persona privada de libertad, ¿no? Porque tiene que haber alguien que lo vaya a visitar, casi siempre hay. Entonces la proximidad familiar es un elemento a tener en cuenta por los jueces Claro, si llega al momento de para mandarla a acá, una para cárcel. los padres es muy lejos, ¿no? Para La venir apuesta va a ser para- mandarlo a porque lo hablaron en su momento. Cuando ellos pedían el arresto domiciliario, que se les negó, Sí. ¿no es cierto? La segunda jugada era, bueno, por lo menos derivarla a la granja. Lo que pasa es que en su momento no querían hacer la derivación a la granja porque no querían que el impacto sea que ella ya está en población carcelaria, Sí, sino ahí que es una todavía chica que está en estaba una como en un comisaría. limbo, Bueno, Exacto. pero administrativamente muchas personas privadas de la libertad que están procesadas se meten en un régimen que se llama penado voluntario para tener las facilidades de trabajo o de anotación de puntos de conducta que tienen los penados, los condenados. Entonces a veces administrativamente están casi igual un procesado que un condenado. Pero con buena está conducta esperando. igualmente puede reducir en algo en el futuro su condena. Supongamos que quede ratificada como condena firme la reclusión perpetua. Sí. Con buena conducta y este sistema de puntajes. Cualquier ¿Puede salir? sí, cualquier beneficio de la mano de la ley de ejecución de la pena tiene que venir exclusivamente desde la buena conducta, desde la buena predisposición a la reinserción social y al trabajo. Todo eso es lo que marca las pautas de conducta y de el temperamento que puede llegar a asumir un juez eventualmente en el futuro al momento de decir, ¿le doy un beneficio o no le doy un beneficio? Licenciado, que está muy acotado por la reforma del año pasado. Convivimos a diario con mucha gente que se parece a Nair, digo, que tiene esa patología y no sabemos o no Sí, va a actuar de es la una misma forma sociedad, que ella. Es una sociedad que tiende a eso, sí. Pero
se tienen que dar un montón de elementos que en el caso Sí, eso de no Nair... significa que la gente va a salir a matar. Exacto. No, pero la psiquiatra que estuvo... Pero yo estoy ¿te convencido acordás? que si ese día no había un arma, no es que está decretado Hubiera que hecho tarde o otra temprano cosa. Fernando iba a morir. Exacto. No, tal vez Fernando se tomaba el micro, se iba a Paraná y quedaba en el anecdotario de Fernando que tuvo una novia con la cual tenía un vínculo complicado durante unos años. Por supuesto. Te tengo que despedir, Gabriel, Sí, porque porque te está tengo que ir al otro esperando programa. mi amiga Andrea. Así que gracias, André, por bancarme. Muchísimas gracias por Al tu contrario, tiempo. un placer también estar un con placer ustedes. tenerte con nosotros, el licenciado Gabriel Cartañá y también, obviamente, al doctor Cristian Poletti. Muchísimas gracias. Gracias por la invitación. que siempre es muy interesante tener la mirada de quien sabe de estos temas. Martín, ¿algo que quieras agregar desde allí, desde Gualeguaychú? No, simplemente ratificar, Mariana, lo que veníamos diciendo. Los padres seguramente vendrán mañana a visitar a Nair Galarza luego de haber conocido la sentencia y por el momento, hasta que se resuelvan las apelaciones, Nair seguirá alojada acá en esta comisaría de la mujer. Gracias, Martín, muy buen trabajo, te esperamos de vuelta. Muchas Entonces, bueno, imagino que habrá sido un día muy fuerte allá en Gualeguaychú con este fallo histórico del que está hablando todo el mundo, ¿no es cierto? No solamente aquí, sino en el mundo, porque esto ha tenido trascendencia internacional, ¿no? Muchísimas gracias, Martín Gandalaf, muy bien. Bueno, gracias Garden Food, Catering, por las viandas saludables y light para el equipo, riquísimas. Muchas gracias Schwarzkopf Professional por sus productos que me cuidan mi pelo, fundamental porque me peino todos los días, y no, imagínense si no me cuida el pelo. Tremendo. Los pelos parados. Ginebra, muchas gracias. Miren qué lindo. Los pantalones, Qué borró lindo. y esta camisita que tiene acá. Miren qué lindo todos estos strases que hacen la Las perlitas. diferencia. Y las perlitas acá. Muy canchera. Muy linda. Y los zapatos son Swarovski. No, los zapatos son Valdés, Dios mío. Le vi los brillantes Pero y parece dije una cosa, Swarovski. parece Claro, una son cosa. Valdés que tienen los cristales de Swarovski. Ahí está. Muy bien. Perfecto. No, y tengo de Swarovski o Swarovski esto. Miren qué lindo, Ay, ¿eh? qué lindo. El choker Qué lindo. re Sí. divino y el anillito divino también con los cristales de Swarovski. Muy bonito. Muchas gracias. Subo todo al Instagram. Gracias por estar ahí. Mañana nos vemos de nuevo si Dios quiere. Chau, chau.